Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. El 8 de marzo, como usted sabe, se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La fecha hace referencia al 8 de marzo de 1908, creo recordar, cuando una manifestación multitudinaria de obreras del textil en Nueva York pidió la igualdad de condiciones laborales con los hombres y la reducción de jornada. Bueno, de eso hace mucho tiempo y desde entonces ha pasado de todo. Y lo más importante que ha pasado seguramente es que el propio concepto de mujer y sus reivindicaciones reales como mujer han desaparecido por completo del mapa. En España, y no solo aquí, hemos visto cómo el 8 de marzo se convertía en plataforma reivindicativa para que sea mujer cualquiera que dice que es mujer. El fenómeno trans ha sido descomunal. Usted sabe que ha habido, aquí lo hemos seguido muy de cerca, una enorme polémica dentro de la izquierda, no solo española, entre el feminismo clásico, es decir, la mujer como condición femenina, ¿verdad?, y el mundo queer, trans, etcétera, ¿verdad?, que parece que han ganado estos últimos. De tal forma que la izquierda ha conseguido borrar por completo lo que es exactamente la mujer. ¿Se podía ir más allá? Sí, se podía ir más allá. Se podía ir más allá planteando como reivindicación ya no lo que libera a la mujer, sino lo que la somete. Y es lo que hemos visto en estas últimas semanas en España, e insisto, no solo en España, con la reivindicación del velo islámico para las mujeres por parte de la izquierda como un rasgo de emancipación. Aquí la izquierda debería hacerse un par de preguntas, es decir, ¿qué especie de delirio le ha llevado a pensar que la desaparición de la mujer como referente físico, material, la mujer realmente existente, ¿verdad?, significaba liberar nada? Más bien al contrario, ¿no? Bueno, ¿y cómo han llegado ellos a la conclusión de que encerrar a las chicas desde pequeñitas en un velo es un rasgo de emancipación? Esto lo subrayo porque tenemos un serio problema con la panoplia ideológica de la izquierda. En buena medida sigue siendo la que marca la agenda, cada vez menos, pero sigue siendo en España, desde luego, la que marca la agenda de todo el mundo, el discurso mediático, también el discurso político en buena medida, ¿no? Y hay que subrayar que han perdido completamente el norte. Cuando uno defiende como mujer algo que no es mujer, cuando uno defiende como emancipación a algo que objetivamente es sumisión, pues debería hacerse un par de preguntas. Nosotros, sabe usted, nos hemos hecho hace muchísimo tiempo. Las plataformas ideológicas de la izquierda son una trampa retórica. Son una trampa retórica que la izquierda utiliza para convertirse en abanderada de sectores sociales a los que luego desprecia, y como no lo ha pensado bien, como no lo ha pensado a fondo, el resultado es este disparate. Bueno, nosotros hoy íbamos a empezar contando la verdad de las cosas, de las mujeres realmente existentes. Teníamos el otro día aquí a Rocío de Mera hablando de las abuelas, ¿verdad?, y de lo que efectivamente es una prenda de sumisión y nunca de emancipación, como es el hijab. Le decía que íbamos a hablar de este asunto y es que este sábado, en las manifestaciones del 8M, pasó algo francamente llamativo, algo que no había pasado nunca y que, por si usted no se ha enterado, se lo queremos mostrar. Fue esto. Hoy hemos venido a la manifestación del 8M a demostrar que el feminismo es cómplice del islamismo. Y que a las mujeres españolas nos tiene oprimidas y esclavizadas. No nos vencerán.
Y sabe usted que es lo más fantástico, que nadie les echó de la manifestación. Al contrario, todo el mundo allí parecía dar por hecho que efectivamente el feminismo y el islamismo son primos hermanos. Una de las protagonistas de esta irrupción dentro tan reveladora, dentro del mundo feminista oficial, es Elsa Almeda de Revuelta. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, lo asombroso es que ayer todo el mundo parecía dar por hecho que sí, el feminismo es islamismo. No teníamos ninguna duda de que iba a pasar eso. Cuando estábamos preparando la acción, algunas de las chicas decían, uy, si nos echan, y digo, es que estoy totalmente tranquila porque es lo que son. O sea, nadie se inmutó de que estuviéramos ahí con esas reivindicaciones de mi hijab, mi decisión, ¿no? Fíjate qué incoherencia, feminismo es islamismo, nada, ni una palabra ni se inmutaban. Lo hemos visto las últimas semanas en Parla, que reivindicaban poder llevar el hijab en los institutos públicos, esas manifestaciones de feministas e islamistas. Y vamos, no hay duda de que son cómplices, ¿no? El feminismo, el supuesto abanderado de la mujer, finalmente es el que defiende esta cultura, que realmente es la que viene a someternos y que ya lo está haciendo de muchas maneras. Porque en España han aumentado los casos de abusos sexuales por parte de gente que proviene de estas culturas, como hemos visto en el vídeo, los casos de mutilación genital, de matrimonios forzosos. Entonces, ¿cómo está pasando esto en 2025 en España? Pues porque estamos dejando entrar a todas estas personas que vienen de estas culturas. Esta semana, efectivamente, vimos la semana pasada en Parla, ya no me acuerdo si fue la pasada o la anterior, pero bueno, estos días, usted lo ha visto aquí en el Gato, esa manifestación promovida por otra parte por el Sindicato de Estudiantes, que es un grupúsculo de extrema izquierda financiado por el gobierno español desde hace muchísimos años. Vimos también a la activista del Frente Obrero Carmen Monzón organizando un despojarse del velo delante de Irene Montero en un acto de Podemos, y cómo toda la gente allí congregada increpaba a Carmen Monzón, no en absoluto a Irene Montero. Y hemos visto también, porque lo subió la abogada feminista de izquierdas, Paula Fraga, a redes, como en este colegio de Parla, efectivamente las niñas salían con velo, pero estaba toda la acera ocupada por sus hermanos mayores, padres, etcétera, vigilando que no se lo quitaran. O sea, es toda una gigantesca ficción. Pero ¿a ti alguien te ha dado una razón? Es decir, ¿por qué la izquierda apoya esto? ¿Cómo es posible que hayan llegado a pensar que la sumisión es una forma de emancipación? ¿Es solo por el hecho de que son de una cultura distinta, extranjera? Bueno, supongo que por abanderarse en el antirracismo y estas consignas que ellos llevan, ¿no? Y hemos visto cómo se han manifestado en contra de la temperatura del aire acondicionado en los espacios, porque como los hombres llevaban traje, las feministas pasaban frío, cosas totalmente absurdas, y no por este tipo de cosas. A mí al final su cultura, pues ellos sabrán. Lo que está claro es que yo no la quiero en España. Entonces, todas estas personas islamistas, ¿no?, te responden diciendo, bueno, es que es mi libertad religiosa. No entra dentro de la libertad religiosa, no es para dar culto a Dios el hijab como intentan proponernos, porque en el propio Corán está escrito que es para no levantar pasiones de los hombres, por lo que tienes que llevar este pañuelo. De hecho, cuando nosotros hemos publicado este vídeo, hemos recibido un montón de comentarios, este tipo de personas, de hombres, ¿no?, de Marruecos principalmente, pues diciéndonos, es que las mujeres españolas vais desnudas, es que vais provocando, vais tal. Entonces esto es muy fuerte, y entrabas en los perfiles y eran hombres de Marruecos que estaban viviendo en Bilbao, en Barcelona, en Madrid. ¿Cómo estamos permitiendo esto en España? No se entiende, y que las feministas lo apoyen se entiende menos. Me interesa mucho tu perspectiva como mujer, y además como mujer especialmente joven. Es decir, yo puedo entender, porque lo he vivido, en fin, las reivindicaciones de igualdad en términos laborales hace 40 años, hace 50 años. Hoy evidentemente ya no. Lo mismo en cualquier facultad. Yo sé que a la ministra de la Vivienda le molesta mucho que no haya mujeres en los andamios, pero fuera de estas estupideces, en líneas generales no hay un problema de igualdad. Incluso empieza a verlo vía leyes de violencia de género, al contrario, ¿no? ¿Tu perspectiva cuál es? Pues tú eres muy joven. Tú has nacido en un mundo plenamente igualitario desde ese punto de vista.
Justo yo viví el auge del feminismo así mediático, pues yo creo que fue hacia 2018 más o menos, ¿no? Eso es ayer por la tarde, claro. Cuando cobró toda esta importancia y realmente, claro, yo tenía 16, 17 años y todo eso, es que en ese momento en el que surgió ya era absurdo, o sea, ya era absurdo. Y como ya de raíz era absurdo, ha degenerado en lo que hemos visto, que se ha evidenciado pues todas las contradicciones, las peleas que han tenido entre ellas, las reivindicaciones absurdas, ¿no? Entonces, yo creo que en un primer momento, pues eso, en el 2018, 2019, pues tuvo mucha repercusión pues de chicas y mujeres normales, pues que al final, bajo consignas muy bonitas, pues quien no se podía sentir interpelado por esas consignas, ¿no? Todo muy bonito, pero yo creo que ahora han perdido muchísima fuerza. De hecho, lo veíamos en la manifestación en la que nos infiltramos, la cantidad de gente era ridícula en comparación pues, a años anteriores, ¿no? Y yo creo que muchísimas mujeres se han visto decepcionadas, ¿no? por este feminismo que proponía o se suponía que iba a protegerlas y al final lo único que ha hecho ha sido decepcionarlas, ¿no? Pues cosas como el de Rejón, el de Monedero, entrar en contradicciones, ¿no? Querer meter a hombres en deportes femeninos, o sea, y al final yo creo que muchísimas mujeres ya empiezan a renegar de todo este feminismo que se ha demostrado absurdo. ¿Tú crees que esa batalla se puede ganar de otra forma que no sea con decretos prácticamente manu militari como los de Trump, y que, por cierto, ha aplaudido casi todo el mundo, y particularmente las mujeres que hacen deporte? Pero el asunto de los deportes, de permitir la entrada de hombres biológicos en deportes femeninos, que es una auténtica demencia, sin embargo se ha convertido también en una plataforma reivindicativa. Es otra cosa llamativa, es decir, otro lugar donde la mujer queda vencida. Resulta que eso también es un rasgo de emancipación. Sí, yo creo que esta batalla con el feminismo la vamos a ganar, o sea, ya la estamos empezando a ganar en todos los aspectos. O sea, con cualquier persona con la que hables de la calle empieza ya, yo recuerdo años atrás cuando empezabas a cuestionar todo este sistema del feminismo, la gente saltaba, te decía de todo. Ahora yo creo que la gente empieza a decir, bueno, pues creo que tienes razón, pues creo que esto no está bien. Y poco a poco yo creo que esta batalla en la sociedad civil se va ganando y se va a ganar. Y en el ámbito político, porque en el caso de Parla, por ejemplo, vimos que la Comunidad de Madrid decidía inhibirse en el asunto y que sean los centros quienes decidan si las chicas llevan hijab o no, pero hemos visto también cómo, concretamente en el centro de Parla, ha habido manifestaciones, hay que suponer además que alentadas por el conjunto de la comunidad musulmana, diciendo ellas que antes se cambian de centro que quitarse el hijab. Es decir, ellos van a plantear un conflicto. Y aquí el poder político está en lavarse las manos. Claro, es que lo que se tendría que hacer es el poder político es prohibir el hijab en todos los centros públicos y ellas, si quieren ir a un centro a estudiar donde se pueda llevar el hijab, que vayan a un centro de sus países. Porque es que lo que no se puede permitir es que en España toleremos esto. Es que de ninguna de las maneras. De hecho, Isabel Díaz Ayuso yo creo que ha decepcionado a muchos parleños con esto, porque al final, ahí cuando estuvimos en Parla, que hicimos también una acción ahí para defender la prohibición del hijab en usos públicos, profesores del instituto venían a felicitarnos y agradecernos, salieron del instituto a agradecernos, la gente se paraba por la calle, porque al final ellos están en una situación límite y están desesperados. Realmente tú ves las calles de Parla por donde estuvimos nosotros y es que los españoles empiezan a ser minoría. Es una situación preocupante. Y encima la Comunidad de Madrid les da alas, pues esto no se puede permitir. Es muy interesante el caso de Isabel Díaz Ayuso, porque la semana pasada daba un reconocimiento público a Hanan Cherrouk, que es una luchadora formidable desde hace muchos años, ella es de origen marroquí, contra los matrimonios forzosos, lo cual le ha valido, en fin, ella lleva una vida muy complicada, pero es una mujer valiente, y al mismo tiempo, sin embargo, sobre esto otro se inhibía, es decir, hay miedo, claro, los políticos tienen miedo. Los políticos tienen miedo a ir contra lo políticamente correcto, yo creo, ¿no? Pero al final es que te tienes que mojar. No se puede estar permanentemente como Isabel Díaz Ayuso en un sí pero no con todos los temas que realmente importan, porque tenemos mucho en juego. Tenemos mucho en juego y lo que estamos viviendo es muy grave. O sea, es una sustitución cultural totalmente. O sea, es que hay barrios de Barcelona y pronto de Madrid que ya no parecerán España, que ya no ves una mujer sin velar.
Esto o sea, tenemos que pararlo. Una y otra vez en tu discurso vuelves a la cuestión de la identidad, que me da la impresión que desde el punto de vista generacional, para la vuestra quiero decir, se ha convertido en algo enteramente determinante. Hace muchos años había mucha gente que no lo veía. Yo tengo que decir que escribí algunas cosas sobre el asunto, que sí, a mí siempre me ha parecido importante, pero bueno, ahora veo que en tu generación se ha convertido en una cuestión existencial. Yo creo que mi generación ha nacido en un barrio pues, donde tenía Frutería García y a medida que ha ido creciendo esa Frutería García se ha convertido en una carnicería halal. Ha visto como en su colegio se podía celebrar la Navidad libremente y poco a poco eso lo han ido quitando. Han quitado villancicos por ver si podían ofender a otros compañeros. Ha visto pues, como su identidad se está empezando a diluir y lo quiere revertir. Entonces, yo creo que generaciones pasadas, igual mediáticamente, digo, no a título personal, han renegado un poco de la identidad española y europea y yo creo que ahora la tenemos que poner otra vez en valor. ¿Qué es lo próximo que tenéis pensado en Revuelta? Que se pueda contar, quiero decir, os vimos en Valencia, por ejemplo, que hicisteis un trabajo formidable, vimos el otro día lo de Parla, ¿se puede contar o no se puede contar y nos sorprenderéis, como siempre, con algún vídeo? De momento me lo reservo, es sorpresa, sí. Pero estaremos activos, eso seguro. Elsa Almeda, muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues esta es una realidad que queríamos mostrar. Una realidad que no va a salir en ningún otro canal de televisión, pero que todo el mundo ha visto en redes sociales. Y a lo mejor esto es una pregunta también que hay que hacerse. ¿Por qué los medios mayoritarios de televisión ya no son instrumentos aptos, válidos, para enterarse de lo que de verdad pasa? Es una pregunta que se tiene que hacer otros, nosotros no, y por eso hemos traído aquí a Elsa Almeda con esta acción de Revuelta, que al final deja clara una pregunta dirigida muy fundamentalmente a las mujeres jóvenes españolas hoy. ¿Ese feminismo de verdad os representa? ¿De verdad? Mientras lo van pensando, nos vamos a la punta y a la vuelta más. 22:07, 21:07 en Canarias. Nosotros vamos a empezar. Está pasando de todo, de todo. Lo último, lo de Bolaños, que el juez le ha llamado a declarar, el juez Peinado, y le ha llamado como testigo. O sea que Bolaños tiene que decir la verdad. Le va a dar una apoplejía o algo. Titulares. Bueno, vamos a ver, este asunto es serio. Feijóo baja la cabeza y acudirá a la orden de Pedro Sánchez. Aquí tenemos dicho desde la semana pasada que esa convocatoria que ha hecho Pedro Sánchez a los grupos parlamentarios, menos a Vox, para hablar de la cuestión de defensa, no tiene sentido si es a todos menos a Vox. ¿Por qué? Pues porque lo que ha hecho Pedro Sánchez es convertir la cuestión de la guerra en una guerra civil como tanto le gusta. Que Feijóo acepte ir sin poner la condición de todos significa que Feijóo se pone en el mismo grupo que Puigdemont, Bildu, Esquerra y Podemos. Pues, Alberto, enhorabuena, o sea, la has vuelto a cagar, lo contaremos. Hablaremos también de las encuestas, de lo último que sale. Lo último que sale básicamente es que PP y Vox siguen sumando más que la izquierda. Claro, la pregunta es si realmente el PP está interesado en sumar con Vox, porque hoy estamos ya en plena campaña directamente de acoso vía fiscalía a Vox. El PSOE lleva a la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues entonces a que plantee ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por financiación ilegal a Vox. Anticorrupción la acepta, titular mayoritario, la anticorrupción va a por Vox. El mismo día que la Fiscalía, por cierto, pide la amnistía para Puigdemont. Repito, la Fiscalía pide la amnistía para Puigdemont. Pues en esta estamos. Vamos a hablar del horror de estos últimos días, la Siria inclusiva de la que nos hablaba la señora Kallas, la amiga de Calvet en la Unión Europea. Bueno, el nuevo gobierno ha perpetrado una matanza absolutamente salvaje y lo peor es que tanto la Unión Europea, la Comisión Europea, como los medios mayoritarios estaban diciendo desde el principio que eran combates entre milicianos de Al-Assad y milicias yihadistas. No. Es el gobierno sirio el que ha asesinado a sangre fría a miles de familias cristianas, drusas y alauitas. Estos son los que saludó nuestro ministro Álvarez y tantos otros, ¿verdad?, como la esperanza en Siria. Pues así estamos.
En Rumanía se ha consumado la alcaldada y han prohibido a Georgescu que se presente a las elecciones. Bueno, pues así estamos. Rumanía forma parte de la Unión Europea, no sé si sabe usted. Sí, o sea que cualquier cosa puede pasar. El mismo día, por cierto, el mismo día que de repente la prensa saca un supuesto golpe de Estado alimentado por un general, ¿verdad? Por supuesto financiado por Putin, para mezclarlo todo con todo. Mire, huele que apesta. Y luego hablaremos de corrupción, claro, porque cada día que pasa hay más pruebas de que nos gobierna una banda corrupta. Yo entiendo que no todo el mundo formará parte de esta banda, pero mire, perdóneme, vamos a bajar la pelota al suelo. O sea, un gobierno que le carga al ciudadano que le pague las putas, pues tiene otro nombre, porque es que esto es lo que está pasando. Esto es lo que ha estado pasando. Las últimas revelaciones, pues el pantallazo del teléfono de Koldo con las empresas que tenían que recibir contrataciones públicas y las cosas de Ábalos. En fin, lo veremos. Lo veremos con quién, pues con nuestros contertulios de esta noche. ¿Con quién? Sino don Antonio Alonso Timón, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, pues bien, pero sorprendido como cada semana, porque la actualidad no deja de sorprendernos y hoy hay una noticia que es muy grave, que es la muerte de una trabajadora social en Badajoz. Absolutamente increíble. A manos sí, de unos menores tutelados. Eso es. Y lo que parece increíble, según relataban las compañeras de la trabajadora social, es que no tienen ningún tipo de protección. No tienen protección, no tienen cámaras en la vivienda, no tienen absolutamente nada. Si usted no se enteró del asunto, era un piso tutelado, de estos de como hemos visto tantos, ¿verdad? Donde había 3 chavales, además, bueno, había más, pero en fin, 3 de ellos particularmente señalados como peligrosos, con solo una asistente que era una mujer, además. Que además ya había denunciado amenazas. Es terrorífico. Previamente, y se te cae la cara a los pies y a alguno se le debería caer la cara de vergüenza de que estas trabajadoras sociales no tengan ningún tipo de protección y otras señoritas de compañía de los ministros tengan una paga sin ir a trabajar. Es alucinante lo que está pasando en este país y yo lo he dicho 1000 veces. Si la sociedad española está dispuesta a aguantar todo lo que estamos aguantando en los últimos meses, es que tenemos lo que nos merecemos, no tenemos otra cosa. Es que de verdad que el actual gobierno es el peor gobierno de la democracia desde que se instauró la Constitución española en 1978 y no tiene vergüenza. El presidente del gobierno el otro día en Bruselas diciendo que frente a los que levantan muros, él tiende puentes, cuando realmente en la sesión de investidura dijo que iba a crear un muro. O sea, es que no tiene vergüenza ni por donde venga. Y luego la gente, los trabajadores están indefensos ante toda la gentuza que se está generando en este país. Es absolutamente indignante la muerte de esta pobre trabajadora de 35 años en unas condiciones de trabajo lamentables. Antonio, bienvenido, buenas noches. Don Enrique Calvet, ¿cómo estás? Pues muy buenas noches, estoy aquí tal vez hoy con un nanométrico rayo de esperanza por que Europa termine, la UE termine encontrando algún sentido común y alguna solución. Eso se debe a que como buen Cassandra me dan crisis de vez en cuando, claro. Y entonces ha habido dos cosas. Bueno, hay una que es evidente, ¿no? Que es ese intento absolutamente torpe, absolutamente despistado, pero por lo menos concienciado de la necesidad de un sistema de defensa europeo. Y hoy he leído, eso lo llevo pidiendo de hace 20 años, por lo cual ahí lo de Cassandra y después, he leído hoy que en un aspecto muy concreto, no sé, pero en fin, hay que hacerlo en todos, que es la libre circulación de capitales, si no recuerdo mal, se está apostando por una Europa a varias velocidades, y afortunadamente España estaría en la primera, con Alemania, claro, Francia, Italia, en fin, falta Holanda, que esa es para los capitales muy particular. Entonces, bueno, pues si también se termina recogiendo, cosa que vengo abogando en los últimos tiempos, porque me parece que es la única manera, en que algunos grandes tiren para adelante,
Pues ya veremos, o sea, si empieza a haber una conciencia de lo que hay que hacer, lo que pasa es que nanométrico porque llegamos tardísimo, y no lo Ya. Y después solo especificarle, porque es que yo creo que eso no tiene mucha vuelta de hoja, en mi opinión. Es decir, lo de Sánchez de convocar y convocar a todos menos uno, en fin, bueno, es una táctica politiquera y tal. Sánchez no pretende más otra cosa que sacar rendimiento politiquero. Primero porque él queda de tal, ¿no? En fin, de gran estadista que consulta a todos, y después porque pone al Partido Popular en un brete, claro, eso. Y el PP entra, y el PP entra. Es que es una cosa... Bueno, Enrique, no comparto tu hemorragia de satisfacción con la cosa europea, pero en todo caso... No es hemorragia, he dicho un rayo nanométrico. Vale, rayo nanométrico. Bienvenido, buenas noches. Don Jesús Trillo Figueroa Martínez Conde, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. La verdad es que hay que echarle un poquito de alegría, porque este día que pasaba por agua que llevamos en Madrid, que llevamos ya una semana sin parar de llover, ¿no? Es verdad, mira que a los mediterráneos Queda les otra. fastidia esto. Yo Sí, también soy sí, sí. mediterráneo, pero no me chafa tanto el que llueva Yo sin es que parar. ayer estaba yo por el Paseo Pereda de Santander, sitio maravilloso. con un sol maravilloso, Bueno, sí, es que- paseando sin necesidad de abrigo, tranquilamente, en busca de la Flor de Tetuán, que no sé si recordáis lo que es eso. No. Es un restaurante que hay en el barrio de Tetuán de Santander, magnífico toda la vida, que ahora ya no se llama así, porque la compró una señora una señora que tiene ya varios restaurantes y que es una magnífica restauradora llamada Maite, y le han cambiado el nombre, pero sigue siendo uno de los mejores sitios de Santander. Te dan un marisco maravilloso. Por cierto, a Maite la saludo desde aquí. Y, en fin, Maruchu se llama ahora. ¡Qué bien vive Jesús Trillo! Marucho. Joder, vamos a ver. Marucho Mira, 1, Marucho mira. 2, Marucho. Ya. Bueno, pues mira, y la verdad es que salir de aquel sol y de aquella maravilla de las bahías de Santander, a meterse aquí en el agua de hoy, la verdad, ha sido un poquito duro. Y encima, como bien decías tú, las noticias no son precisamente muy halagüeñas para nada. Vivimos en un momento raro, la verdad. Vivimos en un momento extraño, ¿no? Joder, En fin. extraño. Y peligroso. En fin. Bueno, a Santander hay que ir siempre. Y además cuando hay sur como ahora, que efectivamente estás allí, queda gusto en Hombre. el resto de España, ¿verdad? Diluvia. Ay, Y a Cartagena bienvenido, casi siempre. Y a Cartagena ya lo que Casi tiene, siempre. claro. Cartagena ya. Bueno, otro día tocará la mención del restaurante favorito de Jesús Trillo en Cartagena. Y ahí va a estar el umbrete. Porque ahí no es lo mismo. Es decir, Ahí que ya, el pueblo te de la uno... juegas, ¿no? Ahí te la juegas. Jesús, bienvenido, buenas noches. Nosotros vamos a empezar con la actualidad, pero antes tenemos el invento que está rompiendo esquemas. Todo el mundo que haya tenido que vivir con o hacérselo a sí mismo un control de azúcar permanente sabe el calvario que es con el pinchacito. Además, como es un pinchacito, tampoco puedes estar todo el rato pinchándote, claro. Bueno, pues ahora es posible medirse el azúcar varias veces al día sin pinchazo y llevar tú mismo el registro de si lo tienes alta, si lo tienes baja, etcétera. ¿Cómo? Pues gracias a este glucómetro de Adolfo Elbistur. Efectivamente. Ahí, fíjate, hay esparcidos. Yo te digo que me da un poco de miedo, porque te veo ahí con el... Pero luego lo saca, no pasa nada. No pasa Está nada. perfectamente- Es como la, Claro. la guillotina, pero no pasa nada, Eso, que no te va a tú cortar el Tú dedo. da más datos. Bueno, efectivamente, simplemente colocar el dedo. Dos preguntas que seguro que se hacen los espectadores y que hago yo aquí al viento y que las voy a contestar. ¿Por qué medirse la glucosa? ¿Y por qué con este glucómetro? La glucosa hay que medírsela porque fíjate que dicen que la diabetes es la enfermedad que te mata en silencio. ¿Por qué te mata en silencio? Porque hay veces que tú no sabes que tienes la glucosa alta, mantienes una glucosa alta en el tiempo y empieza a dañarte ciertos órganos, ¿no? Hemos hablado que está la vista, está el corazón, está el riñón, está todo tipo de neuropatías, está cuando tienes una úlcera que no te cura bien. Entonces la glucosa tiene que estar medida. Los que sois diabéticos ya y lo sabéis, pues tenéis esa medición y hay mucha gente que hay un 50% que es diabético y no lo sabe. Por favor, mediros la glucosa porque cuando te enteres a lo mejor ya tienes algún órgano afectado. Entonces, la glucosa hay que medírsela, los niveles que tiene que estar la glucosa en sangre está entre 70 y 120, ya cuando eres prediabético subes un poquito de 120 a 150 y ya cuando eres diabético tipo 2 estás por encima de 150 acercándote a los 200. Esto hay que tenerlo controlado porque el médico te va a hacer un tratamiento que va a hacer que te baje, te va a mandar una dieta, ejercicio para que tenga los niveles
adecuados. ¿Y por qué con este glucómetro? Bueno, pues porque este glucómetro, lo acaba de decir Esparza, a diferencia del otro que todos conocemos, es un glucómetro que no hay que pincharse, que no te duele, que no te deja los dedos doloridos, y que lo vas a hacer más veces, que es lo importante, porque no hay que pincharse solamente por la mañana. Yo por la mañana a lo mejor tengo unos niveles de azúcar buenos o no, pero es que durante el día van a pasar muchas cosas. Voy a comer 3 veces, voy a hacer ejercicio, a lo mejor ese día tengo estrés y se me va a subir el azúcar. Por tanto, con ello vamos a tener control absoluto de nuestra glucosa y vamos a conseguir que los niveles sean los adecuados para no tener otro tipo de problema. Así que nada, os invito a que lo tengáis. Si os digo que llaméis, pero tenemos un poquito de retraso en la entrega, lo tengo que decir, Esparza, para que no os pongáis nerviosos, porque ha sido mucho la avalancha y estamos un poquito con retraso, pero no os preocupéis. Oye, qué fácil eso, estoy viendo en la pantalla lo fácil, perdóname que te interrumpa. Sí, sí, cómo no. Como yo no soy nativo digital, porque ya soy mayor, cuando veo una app que ves lo intuitiva que es y cómo funciona, sí, me deja muy fascinado. Sí, está porque hecha... las hay, vamos, hay cada banco por ahí, madre santa. Además voy a decir otra cosa que creo que no lo he comentado. Cuando tienes el glucómetro por primera vez, sí que tienes que hacerte 10 mediciones y apuntarlas en la app para que él te controle a ti, es decir, ya sepa qué tipo... A partir de ese momento ya sabe efectivamente, entonces al paciente. Claro, entonces ya tienes tu glucómetro, ya lo tienes para ti y todos los seguimientos para ti, o sea que realmente es muy sencillo, pero bueno... o sea, que si tiene un cuñado, que se lo compre él el otro. Claro, claro, no sé. A ver, sí se puede pedir que tenga otro más, ¿no? No hay problema, hacerlo para 2, pero en principio viene para uno. Si, oye, mira, que mi mujer se puede pedir para otro. Igual que se puede pedir que la aplicación lo tenga otra persona o 2 o 3 personas más, para que lo pueda ver el hijo o claro, quien sea, ¿no? Esas cosas todo se puede hacer. Pero bueno, que es sencillísimo porque es una aplicación súper intuitiva, como ha dicho Esparza, que vamos a ver nuestra glucosa perfectamente. Y la comodidad y el avance que es esto, es que antes con los pinchazos que tienes que no te sale la sangre, que no llega. La saturación de oxígeno, desde que tienes el aparatito, que es lo mismo, meter el dedito. Sí, es una cosa. Además, muchas veces no te sale sangre, tienes que estar agitando el dedo porque hace frío. Hay gente que no le sale. Estás leyendo el periódico y te pinchan y no sangras de lo que está pasando en España y en el mundo. 900, 730, 101, recuerdo, llame solo una vez, porque así permite que llamen otros y le van a contestar la llamada. Y usted ya pregunta absolutamente todo lo que cuesta, cómo se financia, que si hay alguna, hombre, que estamos en el Toro Televisión, Adolfo, por favor, estírate, ese tipo de cosas. Con el glucómetro, que le va a cambiar la vida, ¿eh? Si usted tiene que pincharse, le va a cambiar la vida por completo. Adolfo, gracias mil. Gracias, Esparza. Vámonos a Siria, vámonos a lo de Siria, que ha sido un horror. ¿Usted se acuerda de toda esta gente que clamaba tanto, y yo no diré que sin razón, con el asunto del ataque israelí contra Hamas y tal? Callados, enteramente callados. Y lo de Siria, ¿sabes qué es lo peor de Siria? Bueno, lo peor son las muertes, evidentemente, pero la manipulación informativa, que al final se les han visto las canillas a todos. Bueno, Yago Soler nos lo cuenta y ahora lo debatimos. Combates, torturas y ejecuciones arbitrarias son las imágenes de estos días en el oeste de Siria. Es la peor crisis que sufre el país desde el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Miles de soldados leales al anterior poder se han rebelado contra las nuevas autoridades en las provincias de Latakia y Tartus. Ambos enclaves son un feudo alawita, una vertiente del Islam chií y a la cual pertenecía la familia al-Assad. Grupos terroristas como ISIS los tienen en el punto de mira, y el nuevo líder de Siria, antiguo miembro de una filial de Al-Qaeda, pide contención y dice que se investigará lo sucedido. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 800 civiles han sido ejecutados en los más de 3 días que han durado los enfrentamientos. Se han visto bombardeos aéreos y circulan por las redes vídeos de supuestos lanzamientos de bombas de barril. Armas usadas por el antiguo régimen y criticadas por su escasa precisión. Según los sunníes, allí se encuentran refugiados antiguos altos mandos de las Fuerzas Armadas que provocaron grandes matanzas a las órdenes de al-Assad. Ahora, huido en Rusia, pero los combates se han cebado contra locales y civiles alawíes. La comunidad internacional, que se apresuró en estrechar lazos con el nuevo líder sirio, pide
el cese de la violencia y que se investigue lo sucedido. Estos días la Unión Europea, la Comisión Europea, lanzaba un comunicado atribuyendo esto a luchas entre diferentes facciones y combates de partidarios de Al-Assad. Ha visto usted las imágenes, era mentira. Varios medios, y aquí notoriamente la agencia EFE, se hicieron un eco de esa versión y la publicaron. Era tan evidente que era mentira que hasta la agencia EFE rectificó después para contar lo que de verdad estaba pasando, que era una matanza indiscriminada. Bueno, indiscriminada no. Todas las víctimas eran cristianos, drusos y alawitas, siempre. Y los asesinos, siempre los mismos, a manos de las milicias yihadistas a las que ha llevado el poder la Unión Europea, Israel y la administración Biden, o sea, los Estados Unidos, porque esa es la realidad. ¿Y ahora qué? Usted sabe que aquí desde el principio dijimos que esto era una locura, porque no puedes poner a un asesino a cuidar de un país. Bueno, pues ahí estamos, salvo que el objetivo fuera destruir el país, como aquí, por cierto, arguíamos, y me parece que es exactamente donde estamos. Lo terrorífico es que al-Jolani, que es como se llama el señor este que manda en Siria, ha dicho a sus milicianos que dejen de grabar en vídeo, que es que crea mala imagen. Y el 17 de marzo tiene prevista una conferencia en la Comisión Europea, auspiciada por la Comisión Europea. Si este tío el 17 de marzo va a dar un discurso en Bruselas, Enrique pensará que no, pero a mí me entran ganas de quemar la Unión Europea entera, porque eso no se puede consentir. Pero bueno, aquí estamos consintiéndolo todo. Ahora ya me callo. Empezada. Bueno, Al-Assad se llama. ¿Quién? Al-Sarraj. Al-Sarraj. ¿El qué? El que manda allí ahora. No, es al-Jolani, se ha puesto ese nombre ahora. Su nombre de guerra era ese. Bueno, en definitiva es, como bien decías tú, la rama de Al-Qaeda siria, que ya, antes era lo que en la guerra, pues bueno, ¿qué pasó? Yo creo que una de las claves, la clave más importante aquí es el tema de la guerra vecina y de lo mal que estaban los aliados de los rusos en la guerra de Siria antes de que estos señores tomaran el poder. Porque es que no tomaron el poder por la fuerza, en realidad tomaron el poder por vacío, porque llegaron en 5 días a Damasco cuando nadie lo esperaba, porque allí no había nada. Y particularmente los terroristas estos que ocupan la parte sur del Líbano, palestinos, ¿cómo se llaman? Los de Hezbollah, ¿no? Es decir, al quedar Hezbollah prácticamente deshecho después de la maniobra que hicieron los servicios secretos israelíes, al acabar, digamos, de hacer el ridículo los rusos en Siria, pues estos señores llegaron allí y ahora ya a ver quién los echa. Ahora ya es un problema de otro tipo, ¿no? ¿A quién? ¿A estos? A estos. A estos no los echa nadie. A estos no los echa nadie. Las últimas imágenes eran de uno de los aeropuertos rusos que todavía quedan por allí, acogiendo masas de cristianos que van huyendo. Volverán a enfrentarse, lógicamente, con los judíos, que es su enemigo natural, ¿no? Y es el enemigo a batir. Claro. Por tanto, pues seguirá complicándose la guerra de Oriente Medio de tal manera que Siria probablemente rápidamente, menos mal que estos en principio no son muy cercanos a los iraníes, si no estaríamos aquí con un frente importante de lucha de nuevo, ¿no? Bueno, yo creo que se está produciendo un fenómeno que era esperado por quien ha ostentado el poder en Siria, que claro, es una sucursal de Al-Qaeda, con eso está dicho absolutamente todo, ¿no? Y es un fenómeno de revancha hacia las personas que han ostentado el poder, a los partidarios de Al-Assad. Hay que decir que la composición de la sociedad siria es una composición muy compleja, donde hay varios Grupúsculos. No, muchas gracias, vamos, estamos esta noche. Cuando se acercan las 12, Antonio, no sé si empiezan el crepúsculo. Y eso que no he bebido hoy. Y entonces la sociedad es muy variopinta en Siria. Pero claro, no se puede decir que aquí es una lucha entre facciones, porque realmente quien está masacrando al resto de colectivos son los actuales, el grupo que ostenta el poder. Esto, lejos de arreglarse en pocos días, se va a complicar más, porque hay una decisión que tomó el gobierno actual también que puede comprometer la posición de terceros estados en la zona, como es Turquía, que es el tema de los kurdos.
Sí. Porque el tema de los kurdos que quieren integrarlos en el gobierno, que quieren tal, a ver cómo Turquía reacciona ante este tipo de situación. Y luego, por último, Occidente, como siempre, en esa zona no da ni una. Ahí los únicos que conocen perfectamente sobre el terreno, lo que pisan, el terreno que pisan y las decisiones que hay que tomar, por mucho que nos pueda parecer mejor o peor en determinadas ocasiones, son los israelíes. Por eso y yo sospecho que esto era deliberado, o sea, Claro. crear semejante caos. Vamos a ver, ¿qué ha hecho Occidente en Libia? Romper un país. Sí. ¿Qué han hecho en Irak? Romper un país. Y en Siria, Afganistán. y en Siria En Siria han hecho exactamente lo mismo. Lo mismo. Ya no existe Siria. Y Hay que recordar, los que somos más mayores, como Jesús y yo, porque cada vez es más joven, que hace medio siglo Siria e Irak eran países estables, gobernados por tiranos, sin ninguna duda, pero estables. Libia, Siria, Irak y laicos. Pues se acabó. Por el BAS, por el BAS. El BAS, el partido Pero BAS. la realidad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si la estrategia, que es una estrategia no solamente activa de guerra, sino de inteligencia, es destrozar los países, hacerlos estallar y hacer enfrentarse a unos contra otros para acabar, para que ellos se maten entre sí, de alguna manera, pues efectivamente parece que es la estrategia que se quiere seguir, ¿no? No estoy seguro del todo, es decir, la circunstancia, iba a decir anécdota y que habiendo tantos muertes, esa palabra me dolería. La circunstancia, o sea, a mí me parece que es muy claro que es un vae victis, es decir, como quedábamos, creo que la semana pasada, que lo de la paz justa y duraderas algunas lo son, pero lo de justa nunca, es decir, siempre el que gana impone. Entonces, ahora mismo, evidentemente, feroces enemigos, pues los que han ganado, evidentemente, están limpiando. Y los otros están intentando contestar, pues sencillamente porque evidentemente se juegan la vida, es decir, saben que los otros lo que van es a laminarlos, que es como acaban muchísimas guerras. Este ha sido el momento. Pero yo creo que Occidente, o sea, un poco todo, está intentando repetir el fenómeno egipcio que demuestra el enorme error que fueron las primaveras árabes, que es volver a la estabilidad a través de un HDP, pero que sea nuestro HDP. La capacidad de cambiar de esta gente, aunque parezca que no existe, vamos, son muy por su provecho, no cambiar en crueldad y tal y cual, pero por supuesto que este señor es un miembro, es un miembro de Al-Qaeda. Ahora, tú quieres ser como Al-Sisi, que es el de Egipto, y vivir bien y tener dinero y no sé qué y tal y cual, sobre todo tener dinero, que te quitemos las, ¿cómo se llama esto?, las sanciones que te tenemos y tal y cual. Bueno, pues tienes que darte una cierta apariencia de aportar paz y cierta modernidad. Pero eso como sabes, Enrique, claro, eso en Egipto ha funcionado, pero es el único país en el que ha funcionado. Y en Egipto ha funcionado porque Egipto tiene otra composición, y tiene otra historia detrás, y ahí sí que Estados Unidos le ha considerado un aliado estratégico. Y además Israel también con Egipto desde hace bastante tiempo ya tiene una paz duradera. O sea, Israel es la mano que mece la cuna en Oriente Medio. Y entonces además, lo de Egipto es una cosa, creo, diferente. Digamos, son el Mossad y la CIA, estoy de acuerdo, pero yo no lo sé, porque no, pero no, y además he estado 3 veces en Siria, es un país maravilloso, ojalá se pueda volver a visitar, pero que Israel esté contando, porque conoce muy bien también la mentalidad árabe, y los árabes se han peleado continuamente, toda la vida. O sea, entonces, apostando por uno, con un Irán debilitado, es decir, vuélvete más bien hacia nosotros, y ahí tener una estabilidad que poco a poco, claro, este hombre no puede decir mañana voy a hacer un pacto con Israel, pero que poco a poco vaya
Bueno, pues siendo lo que era, lo que tú decías, el padre de El Assad hace unos años, es decir, bueno, pues sí, el Hafez y tal. Yo creo que con Hafez este... el-Assad, yo creo que no tiene que ver. Que con Pero este digo, lo yo, tenemos bueno, difícil. religiosa, Hay un religiosa refrán español, Enrique, dice que la cabra tira al monte. Sí, Y claro. entonces, con No, este, pero estoy hablando con de este 20 es años complicado. después, en cuanto que este se haya vuelto a hacer poderoso y tal. Pero hay una cosa No que fue tiene- como a ver, pero esto dura 5 días porque este Claro. HTS al final es un grupo terrorista Sí, sunita sí, que va a pues, acabar con los alauitas, eso seguro. Sí. Con los alauitas seguro. Por supuesto también con los cristianos y tal, aunque es decir, que estos son Cristianos no asesinos estoy puros tan y duros. seguro. Estos Porque son no es asesinos. la gran tradición allí cristiana. Pues hijo, pero los bueno, están, pero los están apiolando. los están perseguidos. Están apiolando Ya, los de ya bien. de hecho, en la guerra, cuando pasaban por allí los dejaban limpios. De paso, luchaban contra los alauitas de Sí, claro, Assad. claro. Y de contra los paso- rusos. Pero de Y paso, a sí. retirarse, Y contra los rusos, pero de e paso iraníes. no dejaban cristiano vivo. Que es un- En fin, bueno, ahí estamos, veremos lo que pasa. Yo en todo caso me emplazo a la cuestión esa de la Comisión Europea. Me parece alucinante. Sí, Me parece alucinante. Pero quiero recordar que desde el principio la Unión Europea ha estado saludando esta irrupción de los islamistas en el poder en Siria con muy buenas palabras. Y quiero recordar que la señora Kallas, la amiga de Calvet, ¿no? Hablaba de la democracia inclusiva en Siria. O sea, Bueno, o es el objetivo gilipollas es o es una moderarles, canalla, el una de objetivo dos. es moderarles, Y el ¿no, Papa Enrique? que ha dicho, Es lo primero seguro. Ya. O sea, ¿Y el Papa qué ha dicho? El Papa no dice nada. De No, hecho, ni pero siquiera sabemos cómo está ahora. está. Claro. No, claro, ahora ya dije la última vez, ahora lo siguen torturando al pobre. Cuando lo que yo llamo torturando es que le siguen prolongando La mayor matanza fue, artificialmente si no la vida. recuerdo mal, fue en Alepo hace 2 años, ¿no? Sí. En Alepo mataron a más de 100.000 cristianos. Una ciudad de preciosa. Matacán. llevan con matanzas ahí desde el 2011. En fin. Bueno, seguiremos informando. Vámonos a lo de Rumanía, que nos pilla un poco más cerca y que también es para no creérselo. Ahora hay muchísima confusión deliberada. ¿Por qué? Porque salen un montón de informaciones, ¿no? Dicen, no, es que iba a haber un golpe de Estado que iba a dar un mayor general, que es uno de un mayor general, el ejército rumano no me lo sé, pero normalmente un mayor general es menos que un general de división. Depende de los ejércitos, pero para que usted vea que no estamos hablando, en fin, del generalísimo. Bueno, con dinero ruso y apoyado, no sé qué, iba a dar un golpe de Estado en Rumanía. Mire, sacan esto al mismo tiempo que... Ha sido el Bluffington Post, entre otras cosas. Al mismo tiempo que hacen la alcaldada gigante, que es a un señor que había ganado la primera vuelta de las elecciones, tú no te puedes presentar. Dice, no, porque es que aquel recuento lo habían hecho máquinas rusas. O sea, estamos ya en plena paranoia. Lo mejor es mirarlo un poquito de lejos. Bueno, Miguel Gutiérrez ha tratado de hacer un poco un paisaje, ¿verdad? A vuelo de pájaro, de qué es lo que ha pasado en estas últimas semanas en Rumanía. Informe Gutiérrez. En noviembre del año pasado, Călin Georgescu ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumanía con el 22,9% del voto. El candidato independiente soberanista vio su victoria truncada poco después por el Tribunal Constitucional, que alegó una presunta financiación ilegal de la campaña y una supuesta injerencia rusa en el proceso electoral. La intervención del Kremlin, que denuncia el Constitucional, tiene que ver con unos vídeos que se hicieron virales en TikTok en apoyo a Georgescu, algo que a juicio del tribunal es motivo para anular una victoria electoral. Sin embargo, las pruebas contra el candidato no se han hecho públicas y han sido catalogadas como confidenciales. Un hecho que ha sido denunciado por la Comisión de Venecia, que vela por el cumplimiento de las constituciones de los Estados miembros. Este organismo ha pedido que se haga pública la información. La Comisión Europea, por su parte, se ha posicionado con la justicia rumana sin hacer muchas preguntas. Von der Leyen da por probada la injerencia de Putin en las elecciones. De hecho, Thierry Breton, excomisario europeo, dijo en una entrevista que ellos son los artífices de la anulación. Si no se aplican nuestras leyes, se podría producir una injerencia extranjera. Lo hicimos en Rumanía y lo haremos en Alemania si es necesario. Palabras que cobran sentido con el escudo democrático anunciado por la Unión Europea. Esta comisión parlamentaria especial evaluará y propondrá soluciones para proteger la democracia europea frente a amenazas como la desinformación y la injerencia extranjera, según afirma la propia comisión. Meses después de la anulación, Georgescu fue arrestado en plena calle por orden de la Fiscalía cuando se disponía a presentar su candidatura. La acusación: pertenencia a una organización fascista y antisemita, aparte de financiación ilegal. Fue interrogado durante 1 hora y puesto en libertad. Al salir, fue recibido por una multitud.
Ahora la autoridad electoral rumana ha vetado su candidatura para la cita electoral del 4 y 18 de mayo. Alega irregularidades en su declaración patrimonial. El asunto será elevado al Constitucional, que con total seguridad ratificará la inhabilitación de Georgescu. Las encuestas le sitúan con un 40% de intención de voto, casi el doble del apoyo que obtuvo en diciembre. El pueblo rumano ha protestado enérgicamente frente a la Oficina Electoral Central. En medio de todo esto se produce una intervención policial para desarticular una presunta intentona golpista que se salda con 6 detenidos. Un general de 101 años sería la cabeza del plan de golpe de Estado que, según la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y del Terrorismo, cuenta con el respaldo de la Embajada de Rusia. Los diplomáticos rusos han sido expulsados. Así es como se las gasta el establishment para que nada cambie. Es una vergüenza descomunal, se mire como se mire, es decir, es que aquí se puede montar la misma operación cualquier día. ¿Esto puede pasar en Francia? Sería muy difícil. Y en Alemania. En Alemania. Difícil. Sería muy Cuando difícil. ese señor decía, en Alemania haremos lo mismo si es necesario, no me lo creo. En Italia, bueno, en Italia han hecho cosas peores. Pero esto... Hay una información que falta ahí que es muy importante. Sí. Y es que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha fallado en contra de Georgescu. Sí. El tribunal... Sí. Es decir, no ha aceptado su petición de Yo creía amparo. que esa era la vía que tenía, que Exacto. aún más o menos funcionaba en Por defensa, eso- por lo menos en este tipo de cosas. ¿Y qué coño? Nada. Por eso... Y eso, perdóname, Jesús, entiendo que a ti te parece importante. Sí. Hombre, vamos a ver, José Pero Luis. a mí es que me resbala completamente. No, es importante porque Mucho. tradicionalmente, Enrique lo sabe, Sí, sí, una no, cosa no, es la mucho. Unión Europea y otra cosa es el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Que no es un Que órgano de la Unión normalmente Europea. había No, actuado la siempre. Unión Europea es el TJUE, o sea, para que usted se organice. ¿Eh? Pues eso solo tiene que ver con las leyes europeas, con el acervo comunitario. Este es el Convenio Europeo de Derechos Humanos y tal que... Bueno, y entonces este señor acudió, no ya por este momento procesal, que es el no haberle dejado presentar las elecciones, que esto es una cosa nueva, sino por el resultado y la anulación de las elecciones anteriores. por lo del Constitucional. Y efectivamente, no le reconocieron. Por eso me ha extrañado lo que ha dicho Miguel por ahí, que decía que en cambio la Comisión de Venecia pertenece, vamos, es un departamento del Consejo de Europa. Del Consejo Europeo. De Europa, sí. Lo que estábamos hablando. Creo que es otra cosa distinta. No, es de lo que estaba hablando don Jesús. Es El una cosa Consejo distinta de Europa es que no distinto del es- Consejo Europeo. Exacto, El lo que era yo Consejo digo. de Europa Eso está es. hasta Turquía y está Es el que surge como consecuencia del Convenio Europeo. Exactamente. Y la Comisión de Venecia, pero hay convenio y la Comisión de Venecia es la que da el marchamo de democracia suficiente para entrar en la UE, digámoslo así. Y él ha dicho que la Comisión de Venecia sí sabría, bueno, lo que ha dicho es que ha pedido a las autoridades rumanas que hagan públicas las pruebas. Que Eso todavía no las han hecho. que no las han hecho, exactamente. Bueno, y ahora las pruebas en relación a negarle la capacidad de candidatura. Porque según ha dicho la presentación que habéis hecho, era por razones de declaraciones patrimoniales, ¿ha dicho? Sí, irregulares, sí. Pero Declaraciones irregulares. patrimoniales. da igual, si se hubiera saltado un semáforo lo hubieran utilizado. Exacto, eso es cierto. Pero falta otro elemento muy importante que pulveriza la primera razón. La primera razón es que había habido injerencia de Putin, que la ha habido seguro, pero eso no tiene que ver. Pero es que, como ha habido después una injerencia de Vance y de Trump, mucho más brutal, porque además se ha hecho a cara descubierta. Sí, injerencias ¿Cómo? aquí ya hay en todos los es decir, sentidos. entonces, Además, a favor de Georgescu. a favor de Georgescu, Bueno, es decir, ya, ahora mismo... Injerencia, la de Soros nombrando a la vicepresidenta aquí- del Constitucional. aquí todo directamente. está- aquí está todo aquí injerenciado. Aquí estamos Que ya lo de las ingiriendo, injerencias no sirve. Lo cual está bien traído porque Claro. agudiza más la separación y enfrentamiento Estados Unidos actual Unión Europea. No, es que ahora Eso mismo este señor tiene el apoyo de los dos mayores enemigos de Europa, de la Unión Europea, que por tanto de Europa, en mi opinión. Tiene Putin tanto a y Trump, Trump. Trump lo apoya y con Vance, yo pero por Trump introducir mismo lo ha dos apoyado y elementos Putin. nuevos, Introduce. Entonces, a ver, ¿qué injerencia a mí vamos me tener en parece un cuenta? precedente muy peligroso, sea como sea, o sea, el que haya un candidato que no se le deje presentar
a las elecciones y que el Tribunal Constitucional y que esté pasando todo lo que está pasando, yo no sé cuáles son las pruebas, no tengo toda la información, pero me parece un hecho muy grave. Y luego hay otra cosa, que es que parece que el pueblo rumano está reaccionando a favor de este señor, o sea que el apoyo popular que está teniendo este señor, o sea que esto es un boomerang contra el establishment de las instituciones rumanas y de las instituciones europeas, porque cuanto más atacan a este señor parece que tiene más apoyo popular en Rumanía. Porque decíamos lo que estábamos diciendo y venimos comentando aquí semana tras semana, la gente está muy harta de que el establishment le tenga que decir qué es lo que tiene que votar y qué es lo que no tiene que votar. Se vio en las elecciones europeas, se ha visto en las elecciones posteriormente de Austria, se ha visto en las elecciones de Alemania, se ha visto en las elecciones holandesas, en las elecciones de Francia y ahora en Rumanía. O sea, la gente está muy harta de este tipo de situaciones y del establishment. Sí. Además es que toda la gente, intervenir, la gente con la que... Por favor, con brevedad, que hay que hacer la publi. No, sí, rápido, no. La gente con la que habla es rumana, que yo conozco a muchas personas aquí, trabajan alrededor de los míos, etcétera. Todos están en contra de esto, ¿eh? Y están a favor. No te iba a decir con entusiasmo del señor Georgescu, lo que están es escandalizados. Escandalizados de lo que está pasando en Rumanía. Y además dicen que este señor no tiene nada que ver con Putin, que se lo alimenta todo, que todo es un montaje, que todo es una historia impresentable. Es decir, que desde allí resulta mucho más impresentable que desde aquí, ¿no? Yo también tengo contactos, además que los adquirí en Bruselas, el embajador que había y la que ahora es del ¿cómo se llama? Comité Económico y Social, doña Renate Weber, que eran del Grupo Liberal. Y entonces hay lo que tú dices, hay dos cosas que yo separaría. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, eso... Claro, esta gente está absolutamente en contra, porque es que no se puede ser más torpe y peor, más antidemocrático, es decir, es una vergüenza, no presentarlo, lo haces a mitad, etcétera. Incluso esto último que han hecho, que por eso yo quería ratificarlo antes, porque que es que le han prohibido su candidatura, pero no el partido. Y por lo tanto, el que va a salir va a ser el que presente el partido, que creo que tiene pues la misma tendencia de voto que él. Enríquez también le prohíben presentarse. Bueno, claro, también es una cadena de tal. A una semana de las elecciones. Fácil, que yo soy partidario de suspender o anular partidos, lo era con Bildu, lo era con el PNV, ya ahora es impensable, lo soy con la CUP, lo soy con todas estas cosas. Pero bueno, el caso es que, claro, si tú dices, bueno, es este señor, bueno, pues saco a otro. Puede pasar como en Venezuela, que saquen a un Edmundo González, sí, exacto. Se quede fuera María Corina, pero en el mundo resulta que saca 70% o 80%. Había gente hoy en redes, por cierto, que comparaba el caso con el de María Corina Machado en Venezuela. Sí, no, si es que la manera de hacerlo es inaceptable. Y entonces ahí el silencio de la Comisión Europea me parece lamentable. Pues... Dicho lo cual, que hay que protegerse contra el hombre no es de Putin, pero sí tiene antecedentes neonazis. Eso también me lo han dicho. Este señor. Es el Georgescu. Yo no le conozco. Hay que protegerse contra la ola que viene de tufo desagradable, también lo creo. Lo que pasa es que hágase bien. Hágase a través de las leyes. Enrique Calvet, me juego contigo lo que quieras en Montes de Galicia, por cierto, que ahora vamos a hablar de él, a que a partir de ahora van a aparecer gente con antecedentes nazis y putinistas, así, frecuentemente con ambos combinados, permanentemente. Acaba de aparecer uno. Porque es el discurso del sistema ahora mismo es, en Europa no caben todos los europeos, solo los que nos obedecen. ¿Dónde estamos? Es lo que acaba de pasar en Vox, ¿no? Acaba de aparecer una persona que tildan de antecedentes, el futuro presidente del sindicato, ¿no? Bueno, yo de la Fuente, guau, sí, claro. ¿Eso qué es? Eso no me yo de la Fuente, de Solidaridad. Sí, bien, ayer, pues bueno... pero no sé, o sea, yo como leo una prensa, que es la que hay, lo que no sé si es verdad, pero sé que dentro de lo que usted decía, van a empezar a aparecer, digo, ya ha aparecido continuamente. Pero todos apagaron las putas Ábalos, que eso es lo progresista, sí señor, ahí es donde estamos. En fin, apuesta en Montes de Galicia. Bueno, ya veremos que pague Trillo. En todo caso, usted tiene que ir. Porque, en fin, es el restaurante, lo tiene todo. Puedes llegar en coche, está en el centro de Madrid, dentro de la Almendra. Puedes llegar en coche, nadie te va a poner una multa por ir con tu coche, puedes aparcar allí, es maravilloso, sí, están las líneas, pero está verde, pero bueno, se puede aparcar y luego entras y todo absolutamente es perfecto.
La carta está muy bien, el servicio es fenomenal, no solo se sabe la carta, más se sabe cómo están hechos los platos, te aconsejan muy bien y luego lo que empieza a salir por allí es la cocina gallega de toda la vida, con los sabores de toda la vida y los ingredientes de primera, pero les han dado una vuelta. Les han dado una vuelta de tal forma que la presentación es muy bonita, las combinaciones son muy ingeniosas, de verdad que no se lo puede perder, ¿eh? Montes de Galicia, el restaurante familiar, en Azcona. Llame usted allí al 913552786 o entre en la web y mire la carta. Montes de Galicia en Madrid, en aquella Azcona. Publi. Y a la vuelta de la Publi vamos a ver la variante española del fenómeno. La variante española del fenómeno es el llamamiento de Ursula von der Leyen primero, Macron después, a rearmarse frente a Rusia. Jesús Trillo, hemos señalado al enemigo, ahora es Rusia, habrá que ver. Y Pedro Sánchez, que como siempre lo convierte todo en guerra civil. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que haría un presidente del gobierno normal es, puesto que voy a tener que aumentar el presupuesto de defensa, voy a llamar a todos los grupos parlamentarios para explicarles lo que hay. ¿Y él qué hace? Sí, a todos menos a Vox. ¿Por qué? Porque necesita un malvado putinista y neonazi, y ya lo tiene, y más cosas que contarán, y diabético también, y del Atlético de Madrid como timón. Claro, Vox. solo me falta ser autónomo. Solo me falta ser autónomo para ser el tío más desgraciado del mundo. Pues yo sé que soy autónomo, tú. Sí. Y del Valencia. Ahora venga, Publi, y a la vuelta de la Publi lo vemos. 22 54 21 54, perdón, en Canarias, y vamos con el asunto del rearme en España, que incluye tanto, vamos a ver, en Europa, que incluye tanto las nuevas consignas desde Bruselas y desde París. Es mañana, ¿no?, la reunión de los jefes de Estado Mayor, esta es la que ha ido el nuestro, que ha convocado Macron. El martes, sí. Eso es mañana. Bien, y luego la parte española, que es otro debate aparte. Bueno, debatiremos los dos, pero me parece que es muy importante contar las dos cosas, ¿no? Es decir, qué es lo que pasa por el mundo y luego ese insoportable olor a berza que decían los clásicos, ¿verdad?, que son las escaleras del patio de vecindad en España. El rearme. ¿Rearmamos? Venga. Crece el debate por el gasto en defensa en los países miembros de la OTAN, pero sobre todo en España. Recordemos que se fija este gasto en un 2% del PIB y España está muy lejos de cumplir esto. Solo destina el 1,29%. Hace unas semanas, Pedro Sánchez ya dijo que alcanzará este objetivo en el año 2029. Una promesa que para von der Leyen no es suficiente e insta a hacerlo ya. We have to do our homework. We have to fulfill our responsibilities. We have to take them on our shoulders. And therefore the first step with the rearm package is so important to make very sure that we need really to step up our own defense. Su plan es que todos los países miembros cumplan con este objetivo, pero descarta de momento las subvenciones europeas que ayudarían a alcanzarlo. Una idea que pidió Sánchez. Para ello, el presidente del gobierno necesita apoyos. Por parte de sus socios de gobierno, esos apoyos están en duda, por lo que el presidente mira directamente al Partido Popular. A nosotros nos preocupa la seguridad de Europa. El gasto en defensa está relacionado en España con la situación actual de Ucrania y las conversaciones que está manteniendo Estados Unidos con Putin y Zelensky. De hecho, Sánchez anunció que el próximo jueves 13 de marzo llamará a todos los líderes de los grupos parlamentarios para abordar este asunto. A todos, menos a Vox. Próximo jueves llamaré a todos los líderes de los grupos parlamentarios, al jefe de la oposición y al resto de grupos parlamentarios, salvo a Vox. Una cita a la que Feijóo ya ha confirmado que asistirá. Por supuesto, yo acudiré a esa reunión, pero puedo asegurar que no me gustan las frivolidades en los asuntos serios. Mientras tanto, Zapatero, uno de los pesos pesados del Partido Socialista, apoya la idea de reforzar Europa para garantizar más seguridad. Yo creo que Europa debe reforzarse políticamente. Este tema, como decimos, está bastante en el aire, a la espera de conocer los apoyos con los que contaría Sánchez para aumentar ese gasto. Sumar, su socio de gobierno, se ha mostrado en varias ocasiones en contra del aumento del gasto militar, una idea con la que podría haber tenido un cambio de opinión. La defensa a ultranza de un modelo de política de defensa que tiene que ser europeo. 2, Europa concentra en términos presupuestarios más presupuesto que la propia Rusia.
En la privacidad, eso sí, hace todo lo contrario. Ha permitido gastar al gobierno más de 5.000 millones en defensa al margen del Congreso, modificando reiteradamente los presupuestos para aumentar esas partidas. Unos presupuestos, recordemos, aún sin aprobar. El próximo jueves nuestra mirada se irá hacia Bruselas a la espera de conocer qué se decidirá allí entre los líderes políticos nacionales y sobre todo cómo el gobierno abordará la exigencia de Europa. Hoy le he preguntado a Yolanda Díaz varias veces si va a ser favorable o no, y se ha escapado como ha podido todo el tiempo. Es decir, que la defensa europea, esas declaraciones que hemos visto ahí, la defensa de Europa y no sé cuánto, pero usted va a votar que va la defensa de Europa, y se ha enfadado. Al final ha perdido, ella que en esto es muy contenida, ¿verdad? Porque domina muy bien, es el arte que mejor domina, sin ninguna duda, la puesta en escena. La ha perdido por completo. Y luego está la posición del Partido Popular, que claro, es que la trampa de Sánchez era evidente, aquí la vimos el primer día, creo que todo el mundo la vio el primer día, sí, y el Partido Popular, claro, ¿dónde está? O sea, ¿sabe dónde se mete? Dice, no, me gusta la frivolidad, dice Feijóo, vale, pero frivolizas, ¿no? Cuca Gamarra lo ha explicado, iba a decir que muy bien, bueno, a su manera. Queremos saber de qué quiere hablar y qué planteamientos tiene antes de acudir a esa reunión. Pero ya les digo que nosotros, cheques en blanco a Pedro Sánchez, hace muchísimo tiempo que tenemos muy claro que no se le pueden expedir. No le hemos expedido ninguno. O sea, hace mucho tiempo, Cuca querida, que Sánchez no usa cheques. Directamente te mete la mano en la cartera según llegas y se la lleva. Ya está. Y eso es lo que os ha hecho otra vez, porque ya da igual lo que pase, ya da igual lo que digas, ya da igual las condiciones, ya da igual la conversación. Está la foto. Y la foto va a ser el mismo día, Feijóo, Junts, Bildu, Esquerra, Podemos. Así que enhorabuena, PP. Y contribuís a que una parte importante de los españoles que no tragan a Pedro Sánchez tampoco traguen a Alberto. Porque esto objetivamente significa consagrar la voluntad de Pedro Sánchez de considerar a una parte de los españoles como ciudadanos mejor dicho, no ciudadanos. Gente con la que no hay que contar. Así que bueno, pues allá el PP, ellos sabrán, iba a decir que ellos sabrán lo que hace. ¿Qué carajo? No lo han sabido nunca. Bueno, hala, ven, yo ya me he desahogado. Tú ya te has desahogado, pero en fin, yo no estoy de acuerdo con tu desahogo. Yo tampoco. Yo en parte tampoco. Venga, que esto promete. Yo creo que el problema aquí no es el Partido Popular ni la actitud del Partido Popular. El problema aquí es el señor Sánchez, que lo que hace es montar este numerito con el Partido Popular para evitar su problema, su conflicto interno. Que son sus propios socios de gobierno. Amigos, es que son los que están en el propio gobierno de coalición. Sí, pero en eso no estamos en desacuerdo, en la coalición parlamentaria. Son los que no quieren firmar nada. Y luego, además, efectivamente, esta señora ha salido primero. Feijóo dijo, oye, a mí me parece, yo tengo que ir, por supuesto que tendré que ir, porque el problema de Feijóo no es ya si está o no está con el señor Sánchez, sino si está o no está, ese sí que es un problema, que tendrá que mirárselo bien para el futuro. Por supuesto que tendrá que ir. Déjame terminar, con von der Leyen y con los demás de ahí, de Europa, no con esto de aquí. Sí, Lara, evidentemente tendremos que preguntarle y saber, oye, ¿qué política, quiénes son nuestros aliados? ¿Quién es el enemigo? El enemigo, como tú bien decías antes, Rusia es enemigo. ¿Por qué enemigo nuestro? Será enemigo de todos aquellos países, como dice Putin, que infringen las fronteras naturales de Rusia, que son nada más y nada menos que la que había en el año 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Finlandia, los Bálticos, Moldavia, media Polonia, Ucrania, etc. Bueno, mire usted, ese es un problema que obviamente que es de locos. Bien, vale, pero ¿quién es el enemigo? ¿Quiénes son nuestros aliados? Porque yo que sepa, nosotros hemos formado parte de la OTAN, ¿no? Y nuestros aliados son los Estados Unidos. ¿O qué pasa? ¿Que ahora vamos a querer ser tan ingenuos que vamos a sustituir el escudo nuclear americano, que es el único escudo nuclear del mundo? Escudo en el sentido táctico y estratégico de la expresión, ¿eh? Escudo, no me refiero a ataque. Sí. Por el francés, pero ¿qué francés ni qué miedo? Eso es una tontería. ¿Cómo vamos a llegar nosotros, por mucho dinero que pongamos, vamos a arruinarnos ahora para intentar llegar en muy poco tiempo a la tecnología que se necesita para meterse en una batalla de este tipo, que luego si se arma, no tenemos ni para empezar? Todo se mueve en satélites que dominan los yanquis y los rusos. Todo se mueve en tecnología. Tú imagínate una guerra táctica, la gente no sabe, una guerra táctica con bombas nucleares de campo de batalla.
Son tíos vestidos de blanco, con buzos y tal, igual lo que tienen que entrar allí. Es imposible. No tenemos ni tecnología, ni gente capacitada, ni nada. ¿Esto qué es? Una locura y una frivolidad la señora von der Leyen y el señor... no sé quién, ya. Macron, que es el más frívolo de todos, ¿no? Hombre, por amor de Dios. Ahora, no confundamos. Una cosa es la habilidad pejiñera y de poca monta del señor Sánchez, que por supuesto... Ahora, si yo fuera vos, estaría encantado que no me llame. No, porque se está encantado, por supuesto. Claro. Sobre todo, pues, ahora está más encantado todavía porque el PP va... Pero una cosa que no entiendo en tu razonamiento, y seguramente además Enrique nos ayudará a quitarme de encima la aburrez. Sí. O sea, tú ves que en efecto es una trampa de Sánchez y sin embargo consideras adecuado que el PP caiga en la trampa de Sánchez. No, si yo no digo que sea una trampa para el PP. Yo creo que lo que Sánchez está tratando es de largarle al PP su problema interno. Bueno, es una trampa de Sánchez. Bueno, bien, claro. Pero el PP no tiene que ir a la reunión para ver a Sánchez. Yo, si fuera el PP, probablemente lo que diría, mire, primero voy a hablar con mis socios de la CDU y luego hablo con usted. Bueno, probablemente. Pues eso me parece más inteligente, o por lo menos más real. Sería más inteligente, sí. Bien, vale, pero vamos, entiéndeme, José Javier, no creo sinceramente que todo este problema sea una cuestión del Partido Popular. Es Sánchez, no, el problema es Sánchez, no el Partido Popular, por favor. No, el problema es Sánchez. Bueno, bien, omnicomprensivamente, ¿no? Yo lo que... Pero engordas el problema. Echándole de comer engordas el problema. Lo que pasa es que yo creo que, por supuesto, el Partido Popular no tiene opción. Yo creo que tiene que acudir, por el sentido de Estado todavía, y que la trampa de Sánchez, que es un ardid, es una situación, desgraciadamente, para Sánchez win-win. Es decir, si viene, le saco rendimiento. Si no viene, le saco rendimiento. Vamos a ver, el presidente del Gobierno reúne a los grupos parlamentarios, no en el Congreso de los Diputados, sino en Moncloa, para haceros la llegada del borreguito. ¿Y tú crees que el PP debe ir? Sí, absolutamente. A ese tipo de convocatoria sobre temas de Estado tan importantes. No, es un tema de Estado porque ha apartado a una parte de la sociedad, del Parlamento, ha apartado al tercer partido del país. Sí, eso puede ser un tema de Estado perfectamente. Depende de cómo sea esa tercera parte del país. Entre otras cosas, para decir que no, si quiere. Entonces, ¿tú eres partidario de la exclusión de Vox? No, en absoluto. No. Yo creo que lo que habría que aprovechar, cosa que no hace nadie, es pedirle justificación de por eso. Es decir, oiga, eso no es una actitud democrática. Usted, en efecto, está despreciando, etcétera, etcétera. Ahora, una vez hecho, la responsabilidad es de él. Ahora, yo no me puedo aislar de una convocatoria del presidente del Gobierno que quiere hablar del futuro del rearme europeo y los enemigos que tenemos. Nos está comprometiendo, porque este tío ni tiene presupuestos aprobados ni nada. Pero sin embargo se compromete a no sé cuántos miles de millones mañana. No sé antes de dar la palabra a Antonio, paréntesis, es muy difícil creer que finalmente Sumar vaya a votar que sí. ¿Por qué? Porque eso multiplica a Podemos. Podemos seguro que no. Pregunta a la Belarra. Podemos votar que no con toda seguridad. Si Podemos vota que no, Sumar votará que no. Es lo más probable. Porque si vota que sí está fundida Yolanda Díaz. De tal forma que al final esto saldrá adelante con los votos de Feijóo. Yo no es por meter la... Sí, es que ahí va yo a... Él no va a presentar una ley, él va a hablar de estrategia y de geoestrategia para España, que yo sepa. Por eso cuando dice que tú dices en la reunión del jueves. En la reunión del jueves va a hablar. Claro, pero ahí es donde tiene que decirle el PP. Claro, yo estoy de acuerdo que el PP el jueves tiene que... Para mí hay dos partes. Una es la estrategia de Sánchez y otra, si queréis, hablamos de la posición del PP. La estrategia de Sánchez, evidentemente, como siempre, es tramposa. Evidentemente, y todo este rearme a nivel europeo lo va a intentar utilizar en clave interna de política nacional. Lo está haciendo ya. Y lo está haciendo ya, efectivamente, con desahogos como el del otro día en Bruselas, frente a quien crea muros, pues yo tiendo puentes. Oiga, usted es el que ha creado un muro y lo sigue creando cuando excluye a Vox de esa ronda de consultas que hace. Pero es que aquí además se va a ver perfectamente cuál es el problema del señor Sánchez. El señor Sánchez tiene un problema fundamental, que es que no ganó las elecciones generales. Y entonces él gobierna en minoría. Y en este tema, como en tantos otros, le va a resultar muy difícil sacar adelante con sus socios
estas exigencias, porque son exigencias y no lo haría, se ha puesto al frente de la manifestación porque no le queda más remedio, porque desde Europa le van a exigir que efectivamente llegue a un 3% del gasto de defensa. Ahora mismo estamos en 1,24, a pesar de que lo hemos ido aumentando chapuceramente, como hemos visto. Lo que tiene que hacer el señor Sánchez es ir al Parlamento. Y eso es lo que le tiene que decir. Yo sí que estoy de acuerdo que el señor Feijóo tiene que ir el jueves que viene. Y tiene que ir a escuchar y a decirle, no, mire usted esto, usted tiene que ir al Parlamento. Usted tiene que aprobar una ley. Y además, usted tiene que ser consciente de que gobierna en minoría y a quien primero tiene que pedir ayuda es a sus socios parlamentarios, que son los que le mantienen en el gobierno. Lo que no me puede a mí pedir es que yo le ayude porque yo soy el principal partido de la oposición. Y lo que tendría que hacer usted probablemente es en este momento, ante la imposibilidad de sacar los presupuestos generales del Estado y otras medidas de política que significa que usted no está gobernando, que está en la Moncloa, pero no está gobernando, es convocar unas elecciones generales, como han hecho otros líderes europeos. Y eso es lo que tiene que decir el PP el jueves que viene. Y no otra cosa, pero yo sí que creo que tiene que acudir porque efectivamente es un tema lo suficientemente importante como para que vaya. ¿Qué va a hacer el señor Sánchez? Pues hará una chapuza infecta como las que hace habitualmente y antidemocrática e intentará hacer el trile de sacar el aumento del gasto como sea. Ya está pidiendo que se lo financie Europa. Yo, es más, bueno, lo que hará el PP, pues, evidentemente ya veremos y depende de su... No creo que vaya en actitud colaboradora, ¿eh? No Eso creo, la verdad no, que no lo creo. más, ¿eh? Otra cosa es que no tiene más remedio. Debe ir, precisamente no exactamente para lo que ha dicho Cucagamarra, que ha dicho ¿cuál es el tema? ¿De qué quiere hablar? Bueno, yo pensaba que eso estaba claro, pero bueno, que lo especifique, pues del cambio geoestratégico, la nueva situación y el rearme Europa. ¿Y cuáles son sus y queremos saber antes cuáles son sus planteamientos? ¿Cuál es el cómo? Te llama ahí para que te cuente sus planteamientos. Y tú estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo. Por lo cual yo lo que diría, lo que no vengo es a hablar de dinero. O sea, vamos a hablar de geoestrategia, vamos a hablar de todo. Lo que no vengo es a hablar de dinero, porque ahí, y ha sido una cosa curiosa, porque Podemos, creo, ha hecho una propuesta, ya la ha llevado a la mesa del Congreso ya, diciendo que el gasto que se apruebe para esto del rearme, que pase por las Cortes. Pero, que exige que sea una ley que pase por las Cortes. Enrique, en esas cosas convendría también recordar a la audiencia que se están pasando, que las consecuencias de todo esto son importantes, ¿eh? Ojo, que aquí no se pueden decir barbaridades claro. y hacer cosas y salir de cositas. Primera consecuencia, parece ser que Rusia es tu enemigo. Ah, pues sí, pues igual Putin dice que sí, y a ver qué pasa. Segunda, parece ser que tú quieres liderar, señor Sánchez, quiere liderar toda la progresía europea contra el señor Trump y contra los Estados Unidos. ¿Ah, sí? También pues tienes ya veremos enemigo. a ver qué pasa. Claro, por eso, tienes a todo el mundo enemigo. Al final nos está dejando... Por lo pronto lo que pasa es que este país es el primero que recibe aranceles de toda Europa, etcétera, etcétera. Es decir que... Por eso yo estoy absolutamente de acuerdo con vosotros dos, porque yo creo que o ustedes dos que están de acuerdo, pero en particular lo ha dicho don Antonio, es decir, yo soy el PP y salgo, mire, no he hablado de dinero, porque eso es la última fase, antes estamos hablando de la política exterior española, de la política de defensa española, y vista la situación, y eso es la enorme dificultad del tiempo que viene, le he exigido elecciones generales. Claro, y si no se producen, no me tomo en serio nada lo que diga. Claro, punto. Exactamente. Eso sí que lo haría. O sea, que puede sacar rendimiento del PP. Elecciones generales se envuelve ahora en la bandera anti-yanqui, en la progresía. En lo que quiera, pero si es que tiene un gobierno, tiene un gobierno que no puede gobernar. Y otra publicidad ya. Así que otros son 20 segundos, Enrique. Nada, el rearme, no hemos hablado del rearme europeo, hemos hablado de la patochada española. El rearme europeo, la realidad, y lo tienen que decir, no es porque vengan los rusos, que ahora mismo difícilmente ya vendrán, pero ahora mismo es porque se van los americanos. Claro. Y eso los americanos también están exigiendo un ejército autónomo europeo dentro de la OTAN. Y hace mucho, y hace mucho, no ahora. Pero hace si esto mucho. le puede... Hace mucho, pero bueno, ahora Trump no va a poner obstáculo, que es que antes esto es una oportunidad para Europa. Exactamente. Bueno, eso es la mejor noticia. Si no nos equivocamos de enemigo. Si no nos equivocamos de enemigo. Le hemos cagado, pero bien. Eso es.
Por eso digo, es porque se van los americanos, no porque vengan los rusos. Por supuesto. Hablando de enemigos, hay que hablar de Puigdemont, entre otras cosas. Bueno. Es un perfecto ejemplo. Bueno, Publi. Vamos a la Publi, a la vuelta hay que hablar de muchas cosas. Las encuestas lo que están diciendo, la campaña organizada contra Vox por la Fiscalía, al mismo tiempo que la Fiscalía pide la amnistía para Puigdemont, y las novedades de corrupción, claro, que ya son un capítulo necesario todos los días, más que nada para que usted vaya cómo va pudriéndose la cosa, ¿no? Y se está pudriendo muchísimo. Publi, a la vuelta lo vemos. 22-17 en Canarias. Efectivamente queda pendiente un debate que es el del rearme contra quién y para qué, pero hoy no da tiempo porque hay que hablar de la política nacional. Otro día lo tendremos. Esto me parece que va a ir para largo. Además, muy largo, ¿sabe usted? Sí, señor. En fin. Bueno, encuestas. Hemos conocido hoy dos encuestas diferentes. Por una parte, la del diario El Mundo, que vamos a ver de inmediato en pantalla, de Sigma 2, como es habitual, donde aparecen esos resultados que suben a Vox a 40 escaños, al PP a 148 y al PSOE a 118. Dice El Mundo que Vox se resiente la intención de voto por su apoyo a Trump. Es el típico titular del Mundo. Que usted comprenderá, no ha ido El Mundo a preguntar a la gente que ha contestado a la encuesta usted qué le parece. Y la encuesta dice lo que dice. Pero bueno, usted quédese en todo caso con los números. Me interesa mucho la suma, claro. Es decir, 188 diputados de un, en realidad más, pero son 190 si cogemos a Coalición Canaria y a UPN, de voto contra Sánchez. Es importante. Al Vice no lo cuento porque para mí no es un movimiento político y por otra parte creo que se lo sale aquí. En fin, bueno, bien. Esto, y luego está la encuesta de La Razón, también para lo mismo, ahí la tenemos, hecha por NCR, como es habitual, que da a Vox más escaños, un poquito menos al PP y prácticamente lo mismo al PSOE. Y es llamativa la coincidencia, aquí no sale el otro. ¿Por qué será? Bueno, en fin. Esto es una encuesta, solo una encuesta, hecha en un momento en el que no hay elecciones a la vista. Es decir, que tiene el valor que tiene. En todo caso, como usted sabe, aquí lo importante es la tendencia y la tendencia prácticamente es uniforme. Es llamativo, por cierto, que el PP últimamente había bajado y ahora no. Y no sube a costa de Vox. No sube a costa de Vox, lo cual debería dejar pensar que el voto de Vox, como muchos venimos viendo sociológicamente, ¿verdad?, ya no es el voto de la derecha tradicional, está moviéndose en otros contextos, ¿no? Bueno, ahí es donde está el asunto. Y esto probablemente explica que hoy se haya hecho pública la aceptación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, porque eso es lo que ha hecho, no más que eso, ¿verdad?, de una denuncia que puso el mes de diciembre el Partido Socialista, el de Jessica. Denuncia que consiste en acusar a Vox de financiación irregular. Y este es el titular que ha puesto prácticamente todos los periódicos, que es una cosa muy, muy interesante, es muy llamativa. Luego hay que leer la información. La información lo que dice es que acusan a Vox de haber recibido dinero del extranjero porque tiene un crédito de un banco privado húngaro, sin embargo participado por fondos estatales, con lo cual, ¿quiere usted que miremos los fondos estatales que hay en el BBV o en el Santander, que no quieren dar un crédito a Vox? Bueno, por otra parte, que lo de financiarse con pulseritas y tal es opaco. O sea, con hidrocarburos no pasa nada, pero las pulseritas, que es opaco. ¿Qué quiere usted que le diga? En fin. ¿Cómo que es opaco? Sí, eso es lo que dicen. Mira, vamos a verlo. Ah, no, perdón, porque lo que tenemos aquí, tenemos a Fuster, ¿no? Ah, pues venga, vamos a ver lo que dice Fuster y lo comentamos. El PSOE ha denunciado a Vox por financiación irregular. El PSOE, sí, claro, el PSOE del Partido de los Seres, de Filesa, del Tito Berni, de Ábalos, de Coldo, de Aldama, de Begoña y del número 1 de la trama de corrupción, de Pedro Sánchez. Voy a ser muy claro. Los ingresos por actividades promocionales están autorizados por el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Lo que no está, bajo ningún concepto, autorizado es regalarle un palacete al Partido Nacionalista Vasco. Eso sí que es financiación irregular. Eso no está contemplado en la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Bueno, y ahí estamos. ¿Cómo está ahora el asunto?
El PSOE le pasa a la Fiscalía de quien depende la cosa. La Fiscalía de quien depende la pasa a Anticorrupción. Y Anticorrupción la coge. La verdad es que, ¿qué quiere que le diga? Procedimentalmente, los juristas hablarán ahora, me parecería bastante insólito que no lo hubiera acogido. Claro, hay una denuncia de un partido político, tal, pero lo lógico es que la cojas. Y ahora... Sí, claro, tienes toda la razón, una denuncia y además por financiación irregular, lógicamente la Fiscalía está obligada a cogerlo. Claro. Lo que pasa es que como estamos viendo cosas que no coge la Fiscalía, cuando afectan al Partido Socialista, pues claro, todos nos quedamos alucinados. Bueno, ya resulta que... Pero bueno, está en una fase previa de diligencias previas. Yo creo que efectivamente, en relación con el merchandising, que es lo que ha dicho siempre... Claro, es que eso está perfectamente permitido. Eso está perfectamente permitido y se practica en España desde que se empezaron a hacer elecciones en el año 77. No, lo que dirán es que las cuentas están mal hechas. No digo que lo hayan opacado. Lo del crédito... No, dicen que es opaco, sí, dicen que... Bueno, sí, porque es una fuente de... mira, cuando lo lees, realmente no hay problema. Sí, siempre dijeron que había una financiación de Hungría, de un banco húngaro y tal y cual. Bueno, es un banco... No es un banco estatal, es un banco que tiene participación. Exactamente. No sé. Si tiene participación estatal, ¿no? Sí, de fondos, no estatal, de fondos estatales. Que es otra cosa todavía un poco más jeribeque. Es un poco, como ha puesto de manifiesto el portavoz nacional de Vox, es un poco chocante que sea el Partido Socialista precisamente el que presente denuncias de financiación irregular para otros partidos políticos. Pero si nos ponemos a investigar en serio la financiación de todos los partidos políticos, yo creo que alguna cosita puede salir. O se han puesto muy nerviosos, no sé por qué han elegido este momento. Claro, buscan titulares. Es que buscan eso titular. Es muy flojo, ¿eh? Sí, pero lo que da lo mismo, es el titular lo que buscas. Además es la política que está haciendo Moncloa desde hace mucho tiempo, es decir, tú sacas un titular y que quede ahí, ¿no? Sí. Y ya está. Y bueno, y al final es esto en realidad desde mi punto de vista, hay que verlo en el contexto del conjunto de la campaña contra Vox, ¿no? El recuperar viejas glorias para que darles un poquito de... Y claro, es que tira tanto, ¿verdad?, que volver al brillo de las cámaras y las pantallas, ¿verdad? Para ir otro partido, todo ese tipo de cosas. Vox ha sustituido ahora a Franco, ¿no? Porque van con retraso con lo de los 100 años, de 100 actos... El año de Franco va un poquito retrasado. No... Por la gente a la que exhuma, ¿quieres decir? Sí, va un poquito retrasado esto. Iba a ser un acto cada 3 días, pero al final poco más o menos, Sí, al final no se han elegido a Trump, ahora hay otros enemigos para distraer un poco la atención. Es que lo de Franco le salió muy mal. Es que ya te dijimos aquí que iba a ser un boomerang. Venga, al final, yo les animo a que lo hagan. Leí el otro día unas declaraciones de un señor cuyo nombre siento no recordar, que decía que, claro, es que lo que se está viendo es que los jóvenes tienen una idea equivocada de lo que fue el franquismo y eso hay que combatirlo. Claro, los jóvenes que han nacido en el año 2000 tienen una idea necesariamente errónea de lo que ocurrió medio siglo antes de que ellos nacieran. También yo tenía una idea muy errónea de lo que ocurrió en la guerra de Marruecos. ¿Qué quiere usted que le diga? Y con el rey Fabila. Pero claro, al final, y con el Favilán, bueno, con Favilán incluso sé un poquito más, pero bueno, sí. La cosa es... Claro, como tiene una idea equivocada, que nadie hable menos yo para contarles yo lo que pasó. La verdad. Venga, la verdad, claro. Poseedor que soy. Pues al final, ¿sabes cuál es el problema? Se ha exagerado tanto el relato antifranquista, se ha llevado a un nivel tan ridículo, que si las fosas comunes, los niños robados, no sé qué, que no era verdad, que lo que realmente fue el régimen de Franco, que fue una dictadura autoritaria que limitó las libertades públicas prácticamente todas durante mucho tiempo y que efectivamente ejecutó una represión feroz en la posguerra, y luego consiguió lo que no había conseguido nadie antes, que era crear un Estado eficiente. Bueno, sencillamente no lo puedes contar, porque da la impresión de que es que eres franquista cuando lo cuentas. Claro, pero es lo que tiene, has montado un monstruo. Ahora explica que el monstruo pues era un señor bajito con bigote, ¿no? Es lo que están haciendo ahora en Rumanía con Antonescu. ¿Qué? ¿La recuperación? Sí, están tildando a este hombre, al Georgescu, de ser... de haber hablado bien de Antonescu. Claro, Antonescu era, pues eso, el hombre de Hitler cosa que incomparable con Franco, porque Franco nunca fue el hombre de Hitler, mientras que Antonescu era el hombre de Hitler en Rumanía. En fin. Bueno, hay una noticia, por cierto, ya que estábamos hablando de citaciones judiciales, no hay que olvidarse que hoy ha citado el juez Peinado... Lo vamos a ver inmediatamente después...
en el tema de corrupción, a Bolaños. A Bolaños. Ha citado a Bolaños como testigo, es decir, Bolaños tiene que decir la verdad, va a ser milagroso verlo. Lo ha citado como testigo. Volveremos a tener el numerito de si la testificación se hace en el despacho del ministro, tal, ¿os acordáis con el tema de...? Vamos a ver ahora de inmediato cuando hablemos del tema corrupción, porque esto es muy importante, esto que ha pasado hoy. ¿Por qué le cita? Le cita en el contexto de la investigación sobre esa funcionaria de Moncloa a la que adscriben a Begoña Gómez para que haga negocios privados desde el entorno público. En aquel momento esa funcionaria dependía del entonces secretario general de la Presidencia, que era Bolaños. Bueno, esto lo vamos a ver de inmediato. Pero para seguir con las animaciones de la cosa que hace la Fiscalía hay que ver el tema de Puigdemont. Porque hoy, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han lanzado a defender a Puigdemont contra el Supremo. Y creo que hay que repetirlo porque la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado se han lanzado a defender a Puigdemont contra el Tribunal Supremo. Es que no habría que decir más. Video. La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden al Supremo que aplique la amnistía a Carles Puigdemont. Dice la teniente fiscal del Supremo y número 2 de García Ortiz que en los actos del 1 de octubre no se emplearon fondos europeos y que tampoco hubo enriquecimiento personal. Un criterio muy distinto al del juez Pablo Llarena y al de la sala que condenó tanto al fugado como a Toni Comín o Luis Puig. Sin embargo, la defensa del fugado insiste en que el Supremo no es competente. Dice que la decisión es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al ser Puigdemont diputado del Parlamento catalán. La vulneración de derechos fundamentales en esta decisión del juez Llarena es evidente y bueno, un Tribunal Supremo que lleva 4 interpretaciones del delito de malversación en 7 años, pues no garantiza la seguridad jurídica, ¿no? Lo mismo opina el abogado de Puig, que incluso ha defendido que no aplicar la ley sería una resolución arbitraria e injusta. Fue el pasado mes de septiembre cuando el magistrado Pablo Llarena desestimaba los recursos presentados por los independentistas y declaró no aplicable la amnistía de caudales públicos. Esta decisión de Pablo Llarena fue recurrida por Puigdemont, Comín y Puig y este lunes se ha producido una sesión en el Supremo sobre este recurso. Como era de esperar, María Ángeles Sánchez Conde, bajo órdenes del gobierno de Sánchez, pide que se aplique la amnistía a los independentistas. Ahora habrá que esperar qué dicta el Supremo sobre este recurso. En caso de que lo desestime, los abogados de Puigdemont, Comín y Puig tendrán vía libre para recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Pero este señor con aspecto de Papa Pitufo con bufanda, Gonzalo Boye, hay que recordar siempre, fue condenado a 14 años de cárcel por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, ¿se acuerda usted? El de Chorizo. Bueno, y luego, por cierto, procesado por blanqueo de capitales para el narcotraficante Sito Miñanco, esto hace 5 años. Este es el abogado de Puigdemont y el interlocutor, al parecer, de la Fiscalía General del Estado y de la Abogacía del Estado en la defensa de Puigdemont. O sea, luego decimos que estamos en manos de nuestros enemigos y ¡hala, qué extremoso! Pues bueno, en fin, y además es amigo de Enrique Calvet, ¿no? Sí. Porque este y su mujer habían instalado en el Colegio de Abogados de Madrid. Cuéntanos esta historia. Vamos a ver, cuando yo me enfrento a él, es cuando hace una treta muy fea para un abogado creo que era en Gante, en un tribunal de belga, para defender a Puigdemont y tal, y presenta mal traducido un texto en español, mal traducido en francés, para decir que el juez de turno no podía serlo en España, ¿no? Porque le apelaba. No podía serlo porque era un juez que ya se había pronunciado sobre el hecho. Estas cosas que tienen los abogados ya había dicho. Y tradujo así una frase mal del español al francés para que así quedara. Pero se dio cuenta, de hecho, un jurista francés y lo escribió. Creo que además lo escribió en el Figaro. Y entonces eso era un procedimiento que él rectificó, porque tuvo que admitirlo, que claro que que fue un error por las prisas y tal. Entonces yo recuerdo que escribí a los colegios de abogados de Madrid, de Pamplona, porque estaba también ahí colegiado, y de Gante, o de Bruselas, por eso. Los 3 me contestaron, los 3 dijeron que en efecto había una mala práctica, pero que no lo llevaban más allá, pero que le condenaban y tal y cual. Pero
en fin, estuve en contacto con el Colegio de Abogados de Madrid y le dije, bueno, pues ustedes reconocen la mala práctica y tal, no pueden... Pero es que les tengo que recordar que este señor, que tiene estos antecedentes filoterroristas y tal, lleva unos cuantos años, tanto él como su esposa, dando clase en el colegio, en la academia, vamos... Sí. Bueno, en el curso que hace el colegio. Pero de muy alto nivel, ellos como profesores que patrocina el Colegio de Abogados de Madrid. Al mes ya dejaron los dos de dar clases. Historias que tiene usted que saber, también para saber quién es aquí cada cual y por qué está aquí, claro. Que es que los hay que tener mucha amiga. Pero eso es que un señor de 14 años por ETA, de 5 por narcotráfico y tal y cual... Hombre, a lo mejor las clases eran muy útiles porque él sabía... Sí, aprovechas para desviarse. Pero como ves, pero él es condenado por cómplice, no por ser el abogado de aquellos. Por cómplice. Hombre, ¿usted no cree que eso queda un poco feo en el Colegio de Abogados de Madrid? Y sí, quedó feo. Pues ya no, al menos en lo que concierne a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Al final, el argumento de la Fiscalía y de la Abogacía es, como él no se lucró, como él no se forró, como él no se llevó dinero, entonces malversación no... Ya, pero hemos explicado mil veces que no hace falta que para que se produzca la malversación, eso es un invento que se intentó modificar en el Código Penal, corrígeme si me equivoco, Jesús, sí, pero evidentemente el tipo penal no hace necesario el lucro privado de la persona para que exista una malversación, porque de suyo la malversación es que afecta precisamente, afecta al erario público, claro, independientemente si no de que se lo haya llevado una persona con nombre y apellidos. Por lo tanto, evidentemente creo que... fondos públicos no es llevarse el dinero, eso es robo, claro. O bien apropiación indebida, tal. Es en definitiva destinar fondos públicos para fines distintos a los previstos por la ley. Esa es la cuestión fundamental, ¿no? Y entonces esto no es el caso. Yo lo que no sé, sinceramente, es que no sé qué es lo que pasa con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado, qué es lo que han pedido. Porque es que no entiendo qué tiene que ver. Que se les aplique la aquí. ley de amnistía. Que se le aplique la ley de amnistía, pues ¿qué coño tiene que ver con, perdón, el abogado del Estado con esa historia? No entiendo. Pues ahí es donde estamos precisamente. Ellos han apelado, o sea, el escrito me lo he leído un poquito, han apelado, yo creo que una vez que ya ya se pronunció una vez el Supremo sobre este mismo tema, sobre la aplicación de la amnistía a los casos de malversación. Y se pronunció, diciendo que no había tal. Está y entonces diciendo lo mismo que estamos diciendo aquí. Y ahí está donde lo que cambiando la estrategia. Uno ha cambiado menos porque hay un abogado que no es Boyer, que está con Puig. Y Boyer está los dos. O una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial. No, pues fíjate que lo de Boyer ha ido siguiendo diciendo eso de que habría que ver lo de la malversación, lo que ha dicho y cómo se recoge en una cosa, en un medio español por internet. Ha dicho, él lo que quiere es llevarlo a la justicia catalana. La justicia catalana, nota. Eso dicho por un medio español que además no es bastante antitético a eso. Porque lo que ha pedido es que no es el Supremo quien tiene que decidir, es el TSJ, porque él es diputado. Pero fíjate tú ya, en este país a donde hemos llegado, que hay una justicia catalana. No, a donde hemos llegado, que la Fiscalía General del Estado, no del Gobierno, y la Abogacía del Estado, no del Gobierno, están intentando satisfacer los intereses. Eso es alucinante. Al final va a acabar en el Constitucional. No termino de entender que... Hombre, si lo que están pidiendo que se pronuncie sobre una cuestión de inconstitucionalidad... Es exactamente tal cual. Si lo que están pidiendo que se pronuncien sobre una cuestión de planteamiento, una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial ante Luxemburgo, pues eso sí tiene cierta lógica, ¿no? Pero no, eso es una petición directa de... Por ahí no quieren pasar. De aplicación, claro. En fin, bueno, mira, así estamos. Y en ese contexto, la corrupción económica. Y aquí de todo. Lo de Bolaños, pero hay que ver lo del pantallazo del teléfono de Koldo, que es una cantada descomunal. Bueno, un montón de historias. Vámonos a la publicidad, hacemos la última pausa y a la vuelta lo contamos todo por su orden y evaluamos un poco cómo está el asunto. Del único que no vamos a hablar hoy, porque no hay novedades, del caso fiscal, o sea, del caso de García Ortiz. De todo lo demás hay novedades, del caso Begoña. Por cierto,
ya le puedo decir que en breve, no sé qué día, pero en breve viene Marta Castro para ponernos al corriente de cómo está cada caso. Y también la semana que viene, Liberum, para contarnos cómo va también lo que llevan ellos, que están en todos estos casos y además en Catarroja, en lo de la Dana de Valencia. Así que aquí lo contaremos. De momento, Publi, y a la vuelta vamos con la corrupción. 23:41, 22:41 en Canarias, recta final, y vamos por partes. Primero, vamos a contarlo todo junto y luego discutimos, porque el tema es... Primero, lo de Bolaños es muy importante. El juez Peinado, que como usted sabe lleva la investigación de las cosas de Begoña, que son muy variadas, dentro de la aparición de esa funcionaria de Moncloa, alta funcionaria, adscrita a Begoña para sus negocios privados, llama a declarar como testigo a Bolaños. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Por qué Bolaños en la época era secretario general de la presidencia y, por tanto, responsable máximo de esta señora en cuestión? Cristina Suárez, que recuerda que se llama, no me acuerdo, no, ¿cómo se llama? No sé. Cristina Álvarez. Cristina Álvarez, perdón, efectivamente. ¿Vale? Es decir, esta mujer, ¿por qué estaba allí? ¿Quién la contrató y por qué? Y sobre todo, ¿para qué? Es un alto contrato en Moncloa, ¿eh? No estamos hablando, en fin, del contrato de auxiliar administrativo de Jessica. O sea, esto es otra historia. Bueno, bien, irá Bolaños y, como va como testigo, tiene que decir la verdad. Y no sé si se le va a caer la lengua o algo cuando intente decirlo. Bueno, veremos lo que... Hombre, está obligado, según la ley, a decir la verdad. Ahora ya ahí a que la digan... Pues... efectivamente. Bueno, desde que se acabó la Inquisición, que sacaba la verdad con buenos métodos. Esto en el campo Begoño, ¿no? Pues es muy amplio. Además tenemos la semana pasada esa noticia que tanto interesó a Antonio Alonso Timón por lo pintoresco, porque es un poco galdosiano en realidad, ¿no? De las casas de... La casa de Muface. La casa de Muface. Sí, o sea, la historia, si no me equivoco, entonces el padre y el tío de Begoña le alquilan a Muface en condiciones extraordinarias. Una casita al lado de una de las saunas de la familia Gómez. ¿Y esa casa le pagan 850 por 850 euros al mes, sí. ¿Y la convierten en una zona céntrica de Madrid y la convierten en un piso turístico? Bueno, esto es información ha salido, vamos a citar. 14 habitaciones. Vamos a citar, o sea, que la casa era un casoplón. Esto son noticias que ha salido en The Objective, ¿no? Esta semana pasada. Y entonces convierten esa casita en 14 habitaciones. Y entonces, evidentemente, clean caja todos los meses. Pero 14 habitaciones de putería, hablando en plata. No, 14 habitaciones turísticas. No Exacto, tiene nada que ver con las saunas, o por lo menos en principio no era esa la intención. La intención era maximizar el beneficio de esa casita. Hacen 14 habitaciones de uso turístico. Entonces el señor, pues una pareja que viene a visitar Madrid, pues alquila por unos días la casita, se van, vienen otros y cobramos. Y ahora por lo visto lo han reconvertido, pues debe haber salido ya la noticia, la reconvirtieron ya hace algunos meses, han hecho 3 apartamentos y entonces siguen disfrutando del alquiler. Y un apartamento está alquilado, el otro está en Barbecho ahora mismo y el otro está a disposición del tío de Begoña. En Barbecho no es nada malo, ¿eh? O sea, para los que no sois de campo, quiere decir que sencillamente no se está utilizando. En este momento no está en uso. No se cultiva, no Luego se está siembra. lo de hidrocarburos. Lo de hidrocarburos es, sin ninguna duda, al menos hasta donde sabemos, ahora mismo el mayor escándalo en cuanto a cantidad de dinero. Y seguramente también en cuanto a nivel de los implicados. Pero parece que aquí está costando muchísimo más sacar la información. ¿Qué es lo último sobre el caso hidrocarburos? 50.000 euros a cambio de amoldar su declaración. Según The Objective, 4 días antes de declarar, la empresaria Carmen Pano acudió a un despacho de abogados próximo al PSOE, donde se le ofrecía esta cantidad de dinero para que ésta cambiara su declaración. Haber entregado 90.000 euros en bolsas en Ferraz. Según el diario digital de Objective, esta propuesta llegó a través de la directora del Departamento Jurídico, Leticia de la Hoz, abogada del hermano de Koldo García, Joseba, y de su mujer, Patricia Uriz. Según consta en los mensajes de WhatsApp entre la directora del despacho de abogados y el representante de Pano, se realizó una llamada el 14 de febrero, en la que se acordó un encuentro el viernes 21, a las 8 de la tarde, 4 días antes de la declaración de Pano.
Según The Objective, en ese encuentro, De la Hoz trasladó sus condiciones para el acuerdo, que dejaran al margen al PSOE y no se mencionase a Santos Cerdán. En sus propias palabras, la responsable del departamento jurídico pidió amoldar la declaración, que no se dijera que había llevado el dinero a Ferraz, que dejara la duda. Este mismo despacho ha tanteado a otros empresarios implicados en la trama de los hidrocarburos para suavizar sus declaraciones. En el procedimiento, esta mañana, Claudio Rivas, propietario de la empresa Villafuel y socio de Víctor Aldama, ha negado ante la Audiencia Nacional su implicación en el fraude del IVA de la operadora Gaslow, una presunta trama que destapó la semilla del caso hidrocarburos. Como usted sabe, la cosa consistía en empresas que obtenían licencias, que esa es una de las investigaciones, ¿verdad?, para importar hidrocarburos y después venderlos y antes de declarar el IVA cerrarlas y volver a repetir la operación varias veces y quedarse con el dinero. Aquí hay un montón de ministerios salpicados y el PSOE, al parecer, esta señora Pano, le recuerdo a ustedes, era la mujer de confianza, más o menos, porque confianza aquí no hay ninguna. O sea, esto es una mafia absoluta del señor Rivas, al que se apunta como uno de los principales cerebros de esta trama, que es por lo que fue Aldama a la cárcel. Es que hay que recordarlo permanentemente para que uno no se pierda en este formidable laberinto. Y aquí está la cuestión de los sobres con dinero para el PSOE, que fue una acusación gravísima, pero que ella ha sostenido siempre, tanto en sus declaraciones a medios como luego ante el juez. Bueno, y luego aparece ahí por el medio este despacho de abogados y tal. Pues esto es un tema. Y luego está lo de Ábalos. Ábalos, Koldo y compañía. Es decir, otras historias, otros negocios con los mismos protagonistas aproximadamente. Y aquí lo último es de todo. Es que Ábalos estaba con Aldama cuando le cesa Sánchez. Y tuitea su cese con él allí. Vamos a verlo. José Luis Ábalos fue cesado de su cargo como ministro en julio de 2021. Sucedió de forma inesperada. Era un hombre fuerte dentro del PSOE, además de la mano derecha de Pedro Sánchez en el gobierno. El partido no dio explicaciones, pero según El Español, tan solo 4 horas después de ser cesado como ministro, Ábalos convocó en su vivienda, un chalet de El Viso, al empresario Víctor de Aldama y a Koldo García. Una reunión en la que estaba presente Koldo y en la que Ábalos le confesó al comisionista que Pedro Sánchez tenía un informe del CNI sobre distorsiones o pagos raros del que en aquel momento era ministro de Transportes. Una cita en la que también se dejó claro que los negocios entre ellos seguirían a pesar de la destitución. Una influencia que se alargó durante años. Según Libertad Digital, la UCO tiene en su poder una foto tomada por Víctor de Aldama al teléfono de Koldo García, en la que se muestran licitaciones de obra por valor de 200 millones de euros. Unos contratos que corresponden al primer año de mandato de Pedro Sánchez. Ahora, la UCO se centra en investigar a las empresas que supuestamente se beneficiaron de dichas adjudicaciones. Pero la influencia de Ábalos iba mucho más allá. Según El Confidencial, el exministro firmó, a petición de Víctor de Aldama, una carta en la que se elogiaba la profesionalidad y dedicación del comisionista para conseguir que fuera nombrado embajador de Georgia en España. El comisionista consiguió su objetivo e incluso la entonces ministra de Exteriores, Arantxa González Laya, dio su visto bueno a la propuesta. En aquel momento, Transportes ya había comprado 8 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión y Aldama ya había intermediado en las negociaciones para rescatar Air Europa. Cónsul honorario, no embajador, si yo no estoy equivocado, que por otra parte es un puesto muy útil para hacer negocios. Y recuerde usted que el responsable de la Organización Mundial de Turismo, al que se entrega prácticamente expedito el Palacio de Congresos de Madrid, el que está enfrente del Bernabéu, era georgiano, y aparece aquí metido también. Es un apellido impronunciable, así que no incurrirá en el ridículo. Pero acabará en Billy como... Acaba en Billy como prácticamente todo. Bueno, todo esto es el mogollón. Vamos, si yo fuera juez, me lo pasaría bomba, pero tardaría 250 años en terminar la instrucción. Porque vaya movidón, madre santa. Es que van saliendo ramificaciones, no sé si tendrá que el juez, a medida que vayan saliendo cosas, abrir piezas separadas, porque claro, es que este es un sumario muy complicado. ¿Y cuántos jueces hay en todo esto?
Está peinado. Yo me he perdido. Está peinado en el tema de Begoña y Hurtado también. Hurtado, sí. Vamos a ver, Peinado es un juez de instrucción de Madrid. de Plaza Castilla. Sí, Plaza Castilla, el número 41. Sí, eso que es. lleva Eso el es lo de tema Begoña. Que además es del cuarto turno, por cierto. Sí. Sí. Pero no tiene nada que ver con los que llevan el caso Coldo y el caso... Eso está en el Supremo. Eso está, sí, claro. Porque Eso Ábalos está es en el apurado. Supremo una parte. Una parte. Una parte está... Es la que lleva Pero la Pedraz. otra creo que está en un juez de instrucción de la Audiencia Nacional, ¿no? Está en un juez de instrucción de la... No, el que lleva Pedraz es el de la Audiencia Nacional y ese es el de la... Los hidrocarburos. Los hidrocarburos. Es los Ábalos está en el Supremo. Ábalos está en el Supremo. Pero aparte de eso, además, en lo que está en el Supremo hay 2 o 3 piezas. Es decir, Sí, claro, es que esto tiene ramificaciones y va Y salpicando. luego no estamos hablando del caso del hermano, que ese también... Eso es Ese está en Badajoz en una juez de instrucción. Una jueza de allí. Una juez de vivienda, efectivamente, que todo el mundo le pide que haga un podcast, porque leerla está bien, pero escucharla es mucho más gracioso todavía. La verdad, ha sido un trabajo de... ¿A quién? ¿A la juez? A la juez de allí. Sí. Y habrá que ver eso en lo que acaba, pero ahí lo que ha quedado de manifiesto enteramente, porque además se lo han dicho ellos, que esa gente se inventa un puesto de trabajo para dárselo al hermanito. ¿Y por qué? Porque es el hermanito. Y le ponen un asistente que viene de Moncloa y que además se llama así, hermanito. ¿Sí? Y que se va a vivir allí y casualmente en un sitio que está rodeado de sedes sociales vinculadas al asunto Aldama, hidrocarburos, etcétera. Sí, está todo relacionado. Pero es igual, es una pura casualidad geográfica porque él va a ser un sitio precioso, en Badajoz está muy bien y las coincidencias existen. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. En cualquier caso, evidentemente todo está trufado y salpicado de corrupción, todo lo que rodea a Pedro Sánchez y luego el retrato de las personas que protagonizan estos casos de corrupción. Es que Ábalos, hay que insistir que fue la persona que defendió la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, ¿no? Y evidentemente en esa moción de censura él se presentaba como el adalid de la pureza democrática, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Otra de las buenas de Ábalos también es de yo soy feminista porque soy socialista. Entonces ya hemos visto el tipo de feminismo que practicaba el señor Ábalos. Es decir, son películas, es difícilmente imaginable que personas de esta naturaleza puedan formar parte del gobierno de España, pero el hecho es que han estado ahí en el gobierno y, como estamos diciendo, estos casos salpican a varios ministerios, el que otorgó la licencia, en el caso de las licencias de estas empresas que practicaban fraude con los hidrocarburos. O sea, todavía quedan cosas por salir y evidentemente la situación en cualquier sitio sería insostenible. Si estamos hablando de la situación política de un gobierno en minoría que no puede sacar ninguna ley porque no tiene apoyos, porque eso es un guirigay hasta dentro del propio gobierno que está dividido y una parte del gobierno piensa una cosa mientras la otra parte del gobierno piensa otra y eso lo aderezamos con los casos de corrupción que rodean al círculo más íntimo del presidente del gobierno, pues blanco y en botella. En cualquier país esto sería insoportable para el presidente del gobierno. Ahora, yo creo que toda esta banda de Santos Cerdán, Coldo, Ábalos, tal, es una pena que no nos haya que no se lo presentemos a Martin Scorsese, ¿no? Sí. Voy a hacer una película. Peliculón, vamos. Sí, un auténtico peliculón. Que ríete tú de uno de los nuestros o algo parecido, ¿no? Yo creo que es más de Santiago Segura, completo de Torrente. Sí, sería más cañí. Termino mi pregunta. Después, lo del fiscal general del Estado, eso es otro juez distinto a lo que habéis dicho. Sí. Claro. Ese es el Tribunal Supremo. Ese tiene que ser el Tribunal Supremo por aforado claro, lógico, por el fiscal general del Estado. Y entonces resulta que todos esos jueces, que hemos llegado a 4 más el Supremo de y tal, estamos hablando de todos son de lawfare, ¿verdad? Todos son fascistas, todos son fascistas y tal, efectivamente. Es que es una cosa... Estamos hablando además de jueces en todos los niveles. Sí, en todos los niveles, efectivamente. Desde jueces de primera institución hasta el Tribunal Supremo, pasando por la Audiencia Nacional. Aquí hay un asunto en el que es asombroso y es comprensible, ¿eh? Compañero autónomo, me darás la razón. El miedo que tiene el español común a Hacienda, claro, es que te cruje en la vida. El tema del número 2 de María Jesús Montero, que va pasando, bueno, lo van sacando, pero está muy pringado en muchas cosas. Pringado no quiero decir que haya cometido ningún delito, porque eso lo dirá un juez. Pero dijo Aldama que había hablado con Hacienda
para no sé qué, y dijo María Jesús Montero, pongo la mano en el fuego. Y efectivamente había hablado. Hablar había hablado, otra cosa es que había recibiera, hablado, ¿no? Y además había hablado de obtener una ventaja respecto a una, no recuerdo si era una multa o una declaración. O sea, aquí, José Javier, hay Pero, muchas cosas... Perdón. Y va María Jesús Montero y dice que eso es normal porque el teléfono del jefe de gabinete suyo lo tiene todo el mundo y muchos empresarios que tienen un problema van y le llaman. Para que les alivie la situación. ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Lo has intentado? No. Aquí hay muchas Igual, cosas... es la culpa es mía. Aquí hay muchas cosas que por mucho que digan que es el fango y tal, son cosas que son evidentes. Por ejemplo, la señora esta que antes hablaba, la señora Pano, lo que ella dice, y no se le trata de ello, es que ella llevó 90.000 euros a Ferraz, ella misma. 2 veces en una bolsa. Por tanto, ella se está inculpando, ella está diciendo, oye, porque al fin y al cabo, bueno, en el caso de Begoña, lo que está claro es que el contrato con la Complutense existió, la cátedra se hizo, tal, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos hablando de inventos de juegos en la oscuridad, ¿no? El caso del hermano, oye, le montaron una orquesta, era directo. Bueno, claro, es que estamos hablando de cosas que son obvias, evidentes, que están ahí. Pues ahí tiene usted a no sé cuántos millones de españoles según las encuestas del Mundo y de La Razón, que no, que yo a lo mío, todo invento de la derecha, todo mentira de los fascistas, yo a lo mío, que han robado más que tenían que haber robado, fascistas, y así. Todo es producto del fango. Y así. No, es sorprendente en la encuesta que el Partido Socialista baje solo 3 o 4 diputados, de 121 a 117, 118. Es lo más sorprendente. Pues lo que pasa es que, claro, bueno... Bueno, no es sorprendente, pues se come el voto de la extrema izquierda. No, pero me parece sí no sorprendente. Pero a mí mucho más... ¿Cómo diría? A mí me duele mucho más, puedo entender, porque corrupciones que he conocido en todas partes, me duele mucho más que tenga todos esos votos después de la amnistía. Claro. Después de cederle las fronteras, después de lo que ha hecho con ETA y vamos, digamos con Bildu y ETA y todo eso, me duele mucho más. Y ahora con la que está montando con el asunto de la nueva defensa estratégica europea, porque creo que él va de líder en la cosa europea que vamos. Sí, pero de momento ya la mejor somos Úrsula por la cuestión del parné. Sí, claro, de líder, pero él no puede. En fin, por lo menos Macron dice tengo la bomba atómica. Hablando de defensa, y para cerrar, ¿sabe usted que uno de los mayores gestas militares españolas del siglo XX es el desembarco de Alhucemas, el año 1925 que puso fin a la guerra de Marruecos? Este año tocaba celebrar el centenario. Margarita Robles le ha dicho al GEMAD, el que se va mañana a París con Macron, que nada, que lo suspenda todo. ¿Por qué? Para no molestar a Marruecos. El desembarco de Alhucemas no se hizo contra Marruecos, se hizo contra los rifeños para proteger al sultán de Marruecos, bisabuelo del actual monarca, ¿no? Sí, Mohamed, sí, exacto. O sea, ¿dónde estamos? Por cierto, un desembarco que no se hizo en playa, sino que se hizo en roca. No, un desembarco impresionante. Y que además estaban los legionarios armando un tipo que iba al frente. Sí, que se llama Franco, mira tú por dónde. Un tipo que iba al frente en una burra, ¿no? 20 segundos. Ahí estaba mi bisabuelo. Don Antonio, don Timón, don Enrique Calvet, don Jesús Trillo, nos tenemos que marchar porque ahora llega el furbo. Y cuando llega el furbo hay que ceder paso a todo el mundo. Exacto. Así que y ustedes que el descansen. opio del pueblo. Que descansen viendo el fútbol, efectivamente. Buenas noches. Buenas noches.